y 15. Voy a tratar que dure máximo 1 hora y 20, 1 hora y media. Vamos a ser concretos, breves. Muy bien. Entonces, buenas noches con todos los presentes. El día de hoy esta noche vamos a hablar semiología respiratoria. Aquí tienen el índice, como siempre que les muestro. Acá estamos viendo pues que la semiología respiratoria va a empezar, la próxima semana la van a ver. Va a empezar con historia clínica, la afiliación, enfermedad actual, antecedentes en relación a semiología respiratoria, ¿no? Este es el tema clave que debo desarrollar con ustedes entre hoy y mañana, historia clínica. Y el otro tema clave es el examen físico tórax, ¿no? El examen físico de tórax y pulmones o tórax respiratorio. O sea, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Todo esto de acá ustedes también tienen que dominar. Estos dos temas son los centrales y los de acá quizás podemos ponerlos en un plano secundario. Muy bien. Entonces empezamos con semiología respiratoria, chicos. Vamos. Vamos a hablar primero de la historia clínica. La historia clínica. Entonces, dentro de la historia clínica vamos a hablar sobre los datos personales. Dentro de los datos personales, cuando ustedes hagan una historia clínica neumológica, ¿no? La parte de neumo, tienen que ver pues la edad, porque existen los grupos de riesgo. Por ejemplo, los infantes y los ancianos. Eso es muy importante, o bueno, adultos mayores, mejor dicho, ¿no? Ahora, ¿qué enfermedades? Por ejemplo, en los infantes, ¿no? En los lactantes, por así decirlo, porque ustedes saben que primero es recién nacido, después es lactante y después ya es infante, ¿no? Eh, las etapas del desarrollo humano. Acuérdense que ahí ocurren mucho los episodios de bronquiolitis, ¿no? Que también son patología, es una patología respiratoria. Recuerden eso. Entonces, el primer episodio de bronquiolitis, ¿no? Es el primer episodio, perdón, de síndrome obstructivo bronquial es la bronquiolitis en los recién nacidos, la bronquiolitis. Ahora, en los adultos mayores, las patologías que más predominan son las neumonías, y las neumonías sobre todo intrahospitalarias, neumonías de la comunidad, ¿no? Seguro han escuchado el término NIH, ¿no? El término NIH es neumonía intrahospitalaria. Y también seguro han escuchado el otro término, NAC, neumonía adquirida en la comunidad. Muy bien. Ahora, en general, pues los adultos mayores están más predispuestos a lo que vendría a ser la neumonía intrahospitalaria por las hospitalizaciones prolongadas que tienen y en algunos casos las adquiridas en la comunidad. Por ejemplo, los pacientes adultos mayores con comorbilidades. Los adultos mayores con comorbilidades, ¿no? Los adultos mayores con comorbilidades presentan neumonía adquirida en la comunidad. Eso es importante. En cambio, los que tienen el antecedente de hospitalización, acuérdense que tiene que ser más de 48 horas, tienen riesgo de neumonía intrahospitalaria. ¿Qué más? La tuberculosis también no deja de ser una enfermedad muy prevalente, el asma bronquial, sobre todo en los niños, ¿no? Y las neumonías, ¿no? Las neoplasias malignas intrapulmonares. Las neoplasias también son patologías. Entonces tienen que sospechar sobre todo asma, tuberculosis, las neoplasias y las neumonías. Eso es en el aspecto de la edad. Vamos a ir avanzando ahora con la ocupación, ¿no? Bueno, acá les dejo este cuadrito simplemente para que vean qué es más frecuente en cada grupo etario. En los recién nacidos, neumonías, ¿no? Los quistes pulmonares congénitos, la agenesia lobar, neumomediastino, el neumotórax también puede ser, ¿no? La fístula traqueoesofágica. En los niños, la patología más frecuente, el asma atópica sobre todo, el asma atópica antes de los 10 años. Eso es importante. La bronconeumonía. La bronconeumonía es un mal término, ¿no? Van a escuchar seguro ese término bronconeumonía y sus profesores le van a decir, pero es un término que no se debería usar. Bronconeumonía se le dice a la neumonía de ambos pulmones. Cuando la neumonía se extendía de un lóbulo del pulmón, por ejemplo, derecho, se extendía al pulmón izquierdo, ahí se le llamaba bronconeumonía. Pero en realidad no es un término aceptado, ¿ya? Bronconeumonía no es un término aceptado. Muy bien. Pero sí sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo todavía. Muy bien. Eso es en niños, ¿no? Estas enfermedades como la mucoviscidosis, la enfermedad fibroquística del páncreas son mucho más raras, ¿no? Eso son mucho más raras. En los jóvenes, lo que tienen que sospechar siempre primero es la TBC, tuberculosis. Tuberculosis, bronquiectasias, bronquitis, las traqueitis. Pero sobre todo la tuberculosis es la patología
más frecuente en el ámbito respiratorio en jóvenes. Bien, vamos a ir avanzando. ¿Qué más? En los adultos jóvenes seguimos sospechando la tuberculosis, ¿no? Bronquitis, bronquiectasias. Entonces, si se dan cuenta, en los adultos jóvenes predomina siempre la tuberculosis, sea jóvenes o sea adultos jóvenes. La tuberculosis, la bronquitis siempre está, la bronquiectasias y los abscesos pulmonares. Y vamos a ir desarrollando también poco a poco con todas estas. ¿Qué más? Cuando vamos avanzando ya pasamos ya a la adultez, ya no es el adulto joven, ¿no? Es la adultez intermedia ya. Y acá también sigue estando la bronquitis, el enfisema empieza a aparecer. ¿Por qué? Porque el enfisema pulmonar tiene que ver mucho con el tabaquismo, ¿no? Con el tabaquismo. Así que a esta edad más o menos, si el paciente ha tenido el hábito tabáquico que le llaman, ya empieza a verse los rezagos del fumador, ¿no? Y pues puede terminar con un enfisema pulmonar, que después vamos a ver. Ustedes saben que el enfisema pulmonar con la bronquitis crónica forma lo que se llama el EPOC, ¿no? Es igual a EPOC, recuerdan. Bien, ¿y el EPOC cuál es la principal causa de EPOC? El tabaco, ¿no? EPOC, tabaco, ¿verdad? Recuerdan. Tabaquismo. Tabaquismo, factor de riesgo más importante para EPOC. Así que anótenlo ahí. Muy bien, en los ancianos o adultos mayores, la bronconeumonía, como les dije, los carcinomas o los cánceres o las neoplasias empiezan a tomar una preponderancia, ¿no? Ahí tenemos el carcinoma broncogénico, las neumoconiosis, esto sobre todo en los adultos mayores que han trabajado expuestos a minerales, ¿no? Esos son lo que son las enfermedades ocupacionales, ¿no? El enfisema también, como les digo, pero sobre todo las neoplasias, ¿ya? Las neoplasias se resalta bastante en las neumoconiosis y el enfisema. Como les digo, el enfisema tiene como antecedente en el paciente el tabaquismo. Bien, ¿qué más? La vivienda, chicos. La vivienda es algo que también tienen que preguntar en la historia clínica neumológica. ¿Dónde está viviendo el paciente? ¿Es una zona urbana? ¿Es una zona rural? En las zonas urbanas se ha visto que más frecuente es la tuberculosis y las neoplasias malignas. ¿No? Eso es importante. En las zonas industrializadas, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, ¿por qué la tuberculosis? Por el hacinamiento, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? La gente suele vivir, muchas personas en una sola habitación, como están viendo acá, ¿no? Acá están viendo. Esto es hacinamiento y es factor de riesgo para tuberculosis, ¿no? Esto es importante. Las neoplasias pueden ser en algunos trabajadores, por ejemplo, la aspiración de sustancias tóxicas, trabajadores de fábricas, trabajadores que se dedican a la minería, ¿no? Distintas cosas. En cambio, las neoplasias malignas en zonas rurales es más difícil, aunque también existe. Eso es importante. Ahora, en zonas rurales, como por ejemplo en la sierra, ¿no? ¿Qué factores pueden alterar al paciente? Por ejemplo, en los lugares donde se encuentran a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, los pacientes vienen con hipertensión pulmonar, ¿no? Hipertensión pulmonar lo van a encontrar como HTP, HTP, así se dice. Si HTA es hipertensión arterial, HTP es hipertensión pulmonar. Muy bien. Esta hipertensión pulmonar, chicos, puede ser primaria cuando es idiopática, puede ser secundaria cuando tiene otra causa. Ahora, en el caso de la altura, ¿no? La altura puede producir hipertensión pulmonar y eso se llama enfermedad del monje. La hipertensión pulmonar secundaria a la altura, enfermedad del monje. Muy importante. Y en las pacientes o los pacientes, ¿no? Que cocinan con leña pueden desarrollar el EPIT. Existe una asociación comprobada entre el uso de leña, ¿no? Durante años con el desarrollo de EPIT. ¿Ya? EPIT, ¿qué es? Enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Eso es importante. EPIT, EPIT. En cambio, EPOC, ya saben, enfermedad pulmonar obstructiva, ¿no? Crónica. Listo. La ocupación. Vamos avanzando. La ocupación. Por ejemplo, hay que ver si el paciente tiene trabajo al aire libre, ¿no? Por ejemplo, puede ser una rinitis, traqueitis, bronquitis, ¿no? Una traqueobronquitis. Esto es muy importante. Por ejemplo, si el paciente trabaja manipulando, por ejemplo, sustancias tóxicas, por ejemplo, si inhalación de polvos,
los trabajadores de las cementeras, ¿no? La manipulación del cemento, a, aquellos trabajadores que se exponen a olores muy fuertes, ¿no? Ellos pueden desarrollar estas patologías, ¿no? ¿Qué más? Trabajo con aves, ¿no? Eso se llama, la enfermedad asociada con las aves se llama la ornitosis. Ornitosis. ¿Qué más? También pueden ser personas rurales que trabajan con gallinas o pájaros, ¿no? En los criaderos. Y eso puede dar histoplasmosis. La histoplasmosis, acuérdense que es sobre todo con las heces de las palomas, ¿no? De las palomas por el azufre que tienen las heces. Y ahí ese medio alto en azufre favorece a la proliferación del histoplasma capsulato, ¿no? Este hongo de acá. Muy bien. Entonces sospechen bastante en la ocupación del paciente, el trabajo al aire libre, el trabajo con aves o si tiene algún criadero, ¿no? De gallinas o pájaros. Eso es importante. Muy bien. ¿Qué más? No hay que olvidarnos las neumoconiosis, o sea, las enfermedades asociadas al, o enfermedades ocupacionales, ¿no? Asociadas a la ocupación del paciente. Y ahí tenemos pues infinidad de enfermedades, dependiendo del mineral con el que se trabaje, antracosis, silicosis, asbestosis, beriliosis, ¿no? Bagasosis, esquistosis, vicinosis, todas estas de acá. ¿Cuáles de esta ha sido pregunta de examen y que es muy importante y que causa un tumor llamado mesotelioma? La asbestosis. Pregunta de examen. Paciente que trabaja exponiéndose al asbesto, manipulando asbesto, ¿cuál es el tumor más frecuente que desarrolla a nivel respiratorio? ¿No? Mesotelioma. Mesotelioma es un tumor de la pleura, no es un tumor del pulmón, es un tumor de la pleura, chicos. Muy bien. Asbestosis, mesotelioma. Seguro ya algunos de ustedes seguro lo recuerdan. Muy bien. ¿Qué más? Entonces ya vamos, ya pasamos los datos personales, o sea, la afiliación. Ahora ya pasamos a hablar un poco más de los antecedentes del paciente. Antecedentes personales. Muy bien. Ahí tenemos primer antecedente. Primer antecedente es el tabaquismo, que nos debe importar. Si el paciente nos dice, ¿no?, que tiene el hábito tabáquico, eso tiene que ir sí o sí en la historia clínica y tiene que ir bien detallado. ¿Cuántos cigarrillos por día? ¿Cuántas cajetillas, ¿no?, por semana? ¿Cuántas, o puede ser también cajetillas por día, ¿no? Y lo que se tiene que sacar es el IPA, ¿no? El IPA. El IPA. El índice pulmonar, a ver, acá lo tengo el nombre para explicarles. ¿Ya? Este IPA, esto es más que nada usado por los neumólogos, ¿ya? Los neumólogos lo usan y es el índice, pues, que nos ayuda, es un índice que nos ayuda a ver el riesgo que puede tener el paciente para desarrollar cáncer de pulmón, dependiendo, ¿no? Ahí está. El IPA es el índice de paquetillos, de paquetes de cigarrillos anuales. Índice de paquetes de cigarrillos anuales, IPA, ¿ya? Entonces, el IPA, este índice, se obtiene con el número de cigarrillos por día por los años que lleva fumando el paciente sobre 20. Eso es importante, ¿ya? Es importante. Número de paquetillos diarios o número de cigarrillos por día, ¿no? Por el número de años sobre 20, por ejemplo. Eso es importante. Sobre 20, ¿no? Siempre va sobre 20 ahí. Ahora, este IPA nos va a categorizar al paciente en riesgo de cáncer de pulmón y riesgo de POC, ¿no? Pues ahí nos puede decir, por ejemplo, el riesgo de cáncer de pulmón, riesgo leve menos de 20 el IPA, riesgo moderado de 21 a 40 y riesgo alto más de 41, ¿no? El índice. ¿Eso cómo se llama entonces el IPA, chicos? ¿Qué significa IPA? Índice de paquetes de cigarrillos anuales. Eso es importante. Ahora, para el riesgo de POC es cuando un IPA es más de 15. Aumenta el riesgo de desarrollar EPOC 7 veces. Ya se van dando cuenta. Entonces, vamos haciendo eso. Vamos detallando. Si yo tengo un IPA más de 15, tengo riesgo de desarrollar EPOC. 7 veces más riesgo que cualquier una persona normal. Eso es importante. Ahora, si ya tengo un IPA, no, un IPA ya menor de 20, todavía no mayor a 20, el riesgo ya empiezo a tener riesgo de ¿qué? De cáncer de pulmón, ya no solo de POC, cáncer de pulmón, riesgo leve. IPA de 21 a 40, riesgo moderado.
y un IPA más de 41 es un riesgo alto de cáncer de pulmón, el índice IPA, muy importante. Entonces no olviden, chicos, leve para cáncer de pulmón, menos de 20. De 21 a 40, moderado, y más de 41, alto. Y en el EPOC, a partir de 15 ya aumenta 7 veces el riesgo de tener EPOC. Y se recomienda hacer una espirometría si el consumo de paquetes de cigarrillos es superior a 20. Si consumes más de 20 paquetes de cigarrillos al año, en pacientes mayores de 40 años, se tiene que hacer espirometría. Eso es importante, la espirometría. Ustedes ya saben qué es la espirometría, ¿no? Que es una prueba funcional respiratoria, ¿recuerdan? Que servía para hallar pues los volúmenes y capacidades. ¿Recuerdan? Que se apoyaba también con la pletismografía, espirometría con pletismografía. ¿Recuerdan? Para hallar el volumen residual que no se podía hallar con espirometría, que usabas la pletismografía, ¿no? La espirometría y la pletismografía, ¿no? Nos van a dar la función, nos van a expresar mediante unas variables la funcionalidad del pulmón. Muy importante. Muy bien, ¿qué más? Segundo dato que tienen que preguntar, la marihuana, si el paciente consume marihuana, ¿no? Tiene un olor tres veces más, un olor y un sabor, ¿no? Y un riesgo también, eso es muy importante, ¿no? Es diferente al tabaco, esto es muy importante, es diferente al tabaco la marihuana, porque tiene el olor, eso obviamente es mucho más fuerte, y también el riesgo es mucho, mucho mayor que el tabaco. La marihuana también tiene hasta un 50% de sustancias carcinogénicas, muy importante, ¿ya? Entonces, paciente también que consume marihuana, se tiene que tener cuidado en la parte neumológica, ¿ya? Marihuana y tabaco. ¿Qué le tienes que preguntar? Señor, ¿usted consume en reuniones sociales o si consume cuántas cajetillas por día, cuántos cigarrillos por día, durante cuántos años, desde qué edad empezó a fumar, ¿no? Eso, tienes que preguntarle todo el historial del paciente. Si es posible, se puede sacar el IPA en el paciente. Si estamos hablando de un paciente fumador crónico, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Seguimos hablando de algunos antecedentes, enfermedades previas, enfermedades anteriores o previas. Ahí le tienes que preguntar al paciente. Antecedente de bronquitis crónica. Si tiene antecedente de bronquitis crónica, la bronquitis crónica es factor de riesgo para desarrollar bronquiectasias. Después vamos a ver qué es las bronquiectasias. Pacientes postrados, riesgo para desarrollar tromboembolismo pulmonar. Las tuberculosis me dan más riesgo de desarrollar neumonías. Entonces se dan cuenta que es importante preguntar al paciente los antecedentes. Los antecedentes. ¿Qué enfermedad han tenido? Muy bien. Entonces hasta acá ya hemos avanzado. Creo que estamos yendo bien con el tiempo. Todo lo que es historia clínica, chicos. ¿Ya? Historia clínica. A ver. Entonces no se olviden bien de preguntar, no se olviden de preguntar bien eso a los pacientes cuando hagan sus prácticas en un futuro o también cuando tengan sus simulaciones, ¿no? Sus CI. Es muy importante también. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hablar examen físico, otro apartado. Y hemos hablado de historia clínica. Como se han dado cuenta, la historia clínica no era muy complicada. Es la misma que han visto en semiología general. Es la misma que ustedes tienen en ese formato, pero tiene características especiales, ¿no? Por ejemplo, el tabaco, ¿no? O sea, el hábito tabáquico, la marihuana, ¿no? Solamente para recordar. No olviden eso. Muy bien. Entonces, ahora ya vamos a hablar del examen físico. Antes de hablar de examen físico, tenemos que recordar un poquito la anatomía. Muy bien. Entonces, acá pues estamos viendo la parrilla costal. Acá estamos viendo la parrilla costal. Acá estamos viendo cómo se forma la parrilla costal. Estamos viendo el esternón, ¿no? El manubrio esternal, la horquilla esternal o escotadura esternal. Recuerdan el ángulo de Lois. El ángulo de Lois es muy importante porque ahí se da la segunda articulación esternocondral. Segunda articulación esternocondral. Ahí. Eso es importante. Muy bien. Si ustedes recuerdan, la escotadura del ángulo de Lois es un reparo anatómico para T2 y T3, ¿no? T2 y T3. Muy importante. Muy bien, acá tenemos el cuerpo del esternón y acá tenemos el apéndice sifoides, ¿no? El apéndice sifoides. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir sobre las costillas? Ya saben que las costillas se dividen en tres grupos, ya saben que son las verdaderas, ¿no? Después vienen las costillas falsas,
¿no? Recuerda, mira, la primera costilla, como estamos viendo acá, ¿no? La primera costilla se le dice verdadera, ¿por qué? Porque viene la parte ósea y la parte cartilaginosa se une directamente al esternón. ¿Ven? La segunda igual, la tercera también, la cuarta también, la quinta también, porque su arco costal se transforma en cartílago y se articula con el esternón. La sexta, si se dan cuenta, la sexta empieza a recibir, ¿no? Cartílagos o un cartílago condral, ¿de dónde? De la séptima, ¿no? Entonces ya deja de ser verdadera. La séptima, por ejemplo, ya empieza a recibir, ¿no? Empieza a recibir cartílagos condrales de la octava y la novena. ¿Se dan cuenta? Octava y novena. Entonces la sexta, séptima, octava, novena ya son falsas. ¿Por qué? Porque no se articulan directamente con el esternón. ¿Ya? No se olviden. Entonces las verdaderas son hasta acá. Hasta acá. Hasta la sexta puede ser verdadera. De las 7, 8, 9, 10 ya son falsas. Y no se olviden que la 10, la 11 y la 12, ¿no? La 11 y la 12, las dos últimas sobre todo, son las flotantes, ¿no? Acá no están, pero las flotantes son la 11 y la 12, que no tienen articulación alguna. Muy bien, seguimos recordando. Acá tenemos al pulmón, ¿no? Acá tenemos la tráquea, recuerdan, esta es la tráquea, esto de acá se llama la carina. La carina, acá estamos los bronquios principales, que se van a dividir en secundarios, terciarios, ¿no? Muy importante que sepan eso. Y los lóbulos del pulmón, ¿no? El pulmón, en este lado es el pulmón, pues, acá estamos viendo el pulmón derecho y acá estamos viendo el pulmón izquierdo. Ustedes saben que el pulmón derecho tiene tres lóbulos, ¿no? Lóbulo superior, medio e inferior, y tiene dos cisuras. La cisura horizontal, que vamos a marcarla acá, cisura horizontal, ¿no? Y la cisura oblicua. Esas dos cisuras. En el caso del pulmón izquierdo solamente hay dos lóbulos, como recordamos, y solo tiene una cisura. La cisura oblicua. Acordémonos acá que en el pulmón izquierdo tenemos pues la escotadura cardíaca, ¿no? Que aloja en los ventrículos del corazón. Muy importante. ¿Ya? Entonces vamos a ir avanzando. No vamos a dar muchos detalles en anatomía, chicos. Muy bien. Algunos reparos anatómicos. Topografía de tórax. Eso es muy importante. Muy bien. La cisura oblicua y la cisura horizontal. Eso es muy importante. La cisura horizontal que estoy pintando de verde es esta, que dice, se inicia acá, ¿no? Se inicia en la línea axilar media, eso significa línea axilar media, desde la cisura oblicua, nace junto con la cisura oblicua, para que se entienda mejor y sea más didáctico, vamos a cambiar de color. A la cisura horizontal le voy a poner un verde y a la cisura oblicua le vamos a poner un rojo. ¿Ya? Cisura oblicua, esta. Muy bien. Entonces, ambas van a nacer de la línea axilar media. Ambas. Eso es importante. Pero ¿dónde va a terminar la cisura horizontal? La cisura horizontal termina a nivel de la cuarto, o mejor dicho, se encuentra a nivel del cuarto cartílago costal. Cuarto cartílago costal. Muy importante. En cambio, la cisura oblicua, ¿no? Se inicia en la cabeza de la quinta costilla, sigue el eje de la sexta costilla y termina en la unión de la sexta costilla con su cartílago condral. ¿Ustedes saben cuál es el cartílago? Este es el cartílago. ¿Sí? Entonces, acá está la sexta costilla que se está uniendo con su cartílago, ahí termina la cisura oblicua. Entonces, simplemente para el examen, para que lo sepan y para la vida, cisura horizontal, reparo anatómico de cuarto cartílago costal. Cisura oblicua, ¿no? Se inicia en la quinta, sigue el eje de la sexta y termina en la unión de la sexta con el cartílago condral. Acá. Muy importante. Listo. Y acá lo mismo, ¿no? Lo mismo para la oblicua de este lado. Esta es oblicua. Muy bien. ¿Qué más? Seguimos avanzando, chicos. Bueno, acá estamos viendo un poquito de topografía de tórax ya más aplicado en un paciente. Vamos a ver más aplicado. Vamos a tratar de no demorar mucho, chicos. Acá estamos viendo la parte anterior del tórax. Y ustedes sabrán que existe una serie de líneas. Existe, por ejemplo, la línea medio esternal, esta, ¿no? ¿Recuerdan eso?
También puede existir la línea intermamilar. También recordarán que existen las líneas axilares, ¿no? La línea axilar anterior, media y posterior. Las líneas medioclaviculares, línea medioclavicular, línea medioclavicular. ¿Saben eso también, chicos? ¿No? Como saben, esto es la región, pues, esto es la región supraclavicular, esto es la región infraclavicular, la región, acá es la región mamaria y la región de los hipocondrios, muy importante. Muy bien. Bueno, esto no tiene mucha relación. Acá lo que quiero que se recuerden es el ángulo de Lois. El ángulo de Lois, recuerdan que se relaciona anatómicamente con la segunda articulación costocondral, reparo anatómico T2, T3. ¿Ah? Reparo anatómico T2, T3, el ángulo de Lois. Muy bien. En la parte posterior, que estamos viendo, en la parte posterior, cuando ustedes evalúan a un paciente en neumo, tienen que dividir bien, tienen que hacer buena topografía de su tórax. En la parte posterior tengo que trazar también las líneas. Existe la línea medio vertebral, ¿no? La línea, acá también puede ser una línea paravertebral, paralela a las vértebras, eso es importante. Acá, eso de acá que es, chicos, una línea infraescapular, la línea infraescapular o el plano infraescapular, ¿no? Acá que estamos viendo, estas son las dos líneas axilares posteriores. ¿Se acuerdan que existían las líneas axilares? Estas son las líneas axilares posteriores. Vamos a ir dibujándolo, ¿ya? Para que sea un poquito más didáctico. Acá, línea medio vertebral por acá, líneas axilares posteriores y líneas paravertebrales. Paravertebrales. Es importante que yo delimite mis líneas medio vertebral con mis líneas paravertebrales porque en esa región yo tengo que auscultar. En esta región se ausculta, chicos, acá. No vamos a ponerle rojo. Acá tienen que auscultar. Ustedes no pueden auscultar en la línea medio vertebral ni tampoco en las líneas paravertebrales, ¿no? Porque ya van a entrar ya a la región escapular. ¿Entienden? Tienen que auscultar, percutir, ¿no? En esta parte, acá, ¿no? Entre la línea medio vertebral y la línea paravertebral, acá. En esta región se ausculta. Eso es muy importante. Recuerden la técnica, ¿no? Después vamos a ver eso, pero tengan cuidado de no auscultar encima de una costilla. Tienen que auscultar en el espacio intercostal. Palpen bien, que no sea una costilla, que sea un espacio intercostal y ahí recién ausculto o ahí recién percuto. Muy importante. ¿Qué más? Las regiones que pueden haber, región infraescapular, región escapular, la región interescapular es esta, ¿no? Vamos a, toda esta que estoy pintando, que está con un pintado continuo, es esta. Esta es la región interescapular. Todo esto. Esta de acá. Muy bien. Entonces, hasta ahorita lo que quiero que recuerden, existen en la parte posterior del tórax línea medio vertebral, líneas paravertebrales, ya saben que tienen que auscultar entre esos dos límites. Ya saben que esta es la región interescapular, región infraescapular y región escapular. Muy bien. Eso es en la parte posterior. En la parte lateral, lo que tienen que recordar, ¿no? Acá también hablamos de las líneas axilares. Línea axilar anterior, línea axilar media y línea axilar posterior. ¿De acuerdo? Ya. Eso es muy importante. Ahora, estas líneas axilares van a dividir, ¿no? El plano en una región axilar y una región infraaxilar. ¿A partir de dónde ya es una región infraaxilar? A partir de la sexta costilla. A partir de la sexta costilla ya es infraaxilar. O sea, es región axilar hasta la sexta costilla. Después de la sexta ya es infraaxilar. Eso es importante. Muy bien. Entonces, eso no olviden. Entonces ya saben que cuando hablamos de neumo, que también tienen que auscultar acá, ¿no? Acá estamos hablando de la región axilar y la región infraaxilar, divididas a partir de hasta dónde? A partir de la sexta costilla. Bien. ¿Qué más? Esta es la maniobra para contar espacios intercostales. Maniobra para contar espacios intercostales. Una maniobra muy importante también para en semiología. Miren, tienen que colocar su mano así. Ya. Esta es la maniobra de cuentadedos, también le llaman, ¿no? Maniobra para contar espacios intercostales. Y ustedes tienen que basarse siempre, ¿no?
en el ángulo de Lois. Este es el ángulo de Lois. Reconocer el ángulo de Lois. ¿Y cómo yo reconozco el ángulo de Lois? Miren, este primer dedito está en el primer espacio intercostal. Este segundo dedito está en el segundo espacio intercostal. Entonces, si yo más o menos quiero ser más didáctico y dibujo las costillas, esta sería la primera costilla, la segunda costilla estaría por acá, la tercera costilla por acá. ¿Ven? Ya. Entonces, ¿qué está haciendo acá, por ejemplo, el doctor acá? ¿Qué está haciendo? Está poniendo los dedos en los espacios intercostales, ¿no? El índice, el pulgar no participa. El índice va en el primer espacio intercostal. El medio en el segundo espacio intercostal. Entre el índice y el dedo medio se encuentra el famoso ángulo de Lois. Ya saben, el ángulo de Lois. Y yo les dije, ¿qué era el ángulo de Lois? La articulación de la segunda costilla, ¿no? La articulación costocondral de la segunda costilla. ¿Qué es esta? Esta es la segunda costilla, ¿no? Esta es la primera costilla, esta es la segunda costilla y esta es la tercera, ¿no? Eso es importante. Y lo que nosotros vamos a pintar de amarillo son los espacios intercostales. Este sería recién el primer espacio intercostal y acá el segundo espacio intercostal. Entonces, el primer espacio intercostal, ¿qué dedo va? El índice. Y en el segundo, el medio. Entonces, con eso ya, esto te permite ubicar más o menos dónde está el ángulo del Lois, ¿no? Eso es importante, te permite ubicar el ángulo del Lois. Muy bien. ¿Qué más? Un truco también para apoyarse es identificar bien la clavícula, ¿no? Más o menos por acá debería estar la clavícula. Identificas bien la clavícula y no la confundas con una costilla. Bajas la clavícula, en la clavícula no hay todavía costillas. Entonces, baja la clavícula, sigues palpando en la clavícula, vas bajando la clavícula y ya palpas la primera costilla. Pasas la primera costilla, ya estás en el primer espacio intercostal y ahí colocas el dedo índice. Después del dedo índice baja el dedo medio al segundo espacio intercostal. ¿Entiendes? Y entre tu primer dedo, tu dedo índice y tu dedo medio, ahí está el ángulo de Lois. ¿Ya? Para que más o menos se ayuden. ¿Se entendió esa maniobra? ¿Sí, Sí, chicos? ¿Sí me hola entendieron? Julio, una pregunta. En el caso de las mujeres, ¿cómo sería por el tema de la mama? O Ahí va. sea, ¿es un impedimento o no hay problema? Mm, Bueno, no es un impedimento en realidad. Si es muy imperioso hacer, yo pienso que sí, muchas veces por el pudor de la paciente o de la paciente sobre todo, es pues que el interno, el estudiante no hace el examen físico ahí, ¿no? Y yo creo que eso depende de la paciente. ¿No? Uno tiene que preguntarle antes de hacer un examen, cualquier examen, la paciente tiene que autorizar, ¿no? Ya saben, el consentimiento. Bueno, en este caso, consentimiento informado no, ¿no? Sería más como un consentimiento hablado. Sería, señora, señor, a la paciente le voy a examinar, ¿no? Me da su consentimiento, me da su permiso y pues evalúas. Ahora, si la paciente, por el poder de la paciente, no se puede evaluar la parte mamaria, pues más difícil que se haga. Y lo otro sería pues que eh, solamente auscultar en ciertas regiones, ¿no? En ciertas regiones entre las mamas, ¿no? Eso sería, entre las mamas auscultar, ¿no? Conservando el pudor de la paciente, ¿no? Eso más que nada depende, eso no es algo general. Pero lo que yo les recomiendo es que sean, en otras palabras, audaces, ¿no? Sean atrevidos, o sea, siempre con respeto, obviamente, pero sean atrevidos en el sentido de que exploren. Si la paciente está dispuesta a colaborar, exploren. Exploren, palpen, ausculten, ¿no? Porque les va a ayudar. ¿Ya? Ujú. Ok, Ajá. gracias, Julio. Sí, ya muy bien. Todo depende de la paciente, entonces, en realidad. Muy bien. Seguimos. Entonces, primera maniobra semiológica, inspección. Muy bien. En la inspección yo tengo que ver dos tipos de inspecciones, una inspección estática y una inspección dinámica. Muy bien. La estática, ¿no? Obviamente tengo que ver cómo es el tórax. Si hay abovedamientos. ¿Qué son los abovedamientos? Los abovedamientos y las retracciones, ¿no? Por ejemplo, el tórax normalmente debería ser de esta forma, ¿no? Así, así. Ujú. Tiene dos diámetros, un diámetro transversal o lateral y un diámetro antero-posterior, ¿cierto? Ya.
Ahora, existe un tórax patológico que se llama tórax en tonel. Es así, es como un cilindro. El diámetro lateral es igual al diámetro anteroposterior. Entonces, ¿cuál es lo normal, Julio? ¿Cuál es lo normal? Lo normal es esto. Esto es lo normal. Lo vamos a poner n de normal. Esto sería patológico. Lo normal es que el diámetro lateral sea mayor y el diámetro anteroposterior sea menor. Ahora, en este caso, ambos diámetros, lateral y anteroposterior, son iguales. Y eso se llama tórax en tonel. ¿Qué patología es tórax en tonel? El enfisema. ¿Ya? El enfisema pulmonar se caracteriza por los pacientes en tórax en tonel. Muy importante. El enfisema, ¿ya? Julio, disculpa. Sí. Disculpa, ¿crees que puedes repetir esa parte nuevamente? Es que me perdí. Ya, no, no hay problema. Ya, está bien, está bien. Sí, Gracias. ya. Entonces, a ver, miren, acá hay dos planos. Un plano lateral, ¿no? Lateral y un plano antero-posterior. Estamos hablando del tórax, ¿no? Estamos hablando que este es un corte axial, no del tórax, un corte axial. Muy bien. Entonces, el plano lateral y el plano antero-posterior. Hasta ahí se entiende. Lo normal es que el lateral sea mayor que el antero-posterior. Si ustedes mismos se ven, mídense el tórax, ¿no? Mídense el tórax. ¿Cuál es mayor? ¿De lateral o antero-posterior? Lateral, ¿cierto? Lo fisiológico. Muy bien. Pero ¿qué pasa en los pacientes con enfisema? Que tienen un aumento de la captación de aire a nivel del pulmón, a nivel de los alveolos, y se infla el tórax. El diámetro lateral y el antero-posterior son iguales. Son iguales. Eso es importante. Entonces es un tórax en cilindro. Un tórax en cilindro, cuando no debería ser así el tórax, ¿no? El tórax es más un poco ovalado, así más o menos es el tórax. Esto es lo normal. En cambio, un tórax así, eso es patológico, ¿ya? Eso es importante. Muy bien, también pueden haber abovedamientos y retracciones. Las retracciones del tórax son pues como hundimientos del tórax, ¿no? Esos hundimientos o retracciones, eso pueden ser típicos de cirugías, también pueden ser, por ejemplo, antes los pacientes con tuberculosis, se les sacaba el segmento con tuberculosis, el lóbulo que está afectado por la tuberculosis, y se le sacaba la costilla. Entonces el paciente quedaba con un tórax pues irregular, ¿no? Entonces no era un tórax uniforme, era pues un tórax más o menos así. Ahí, y acá tenía un hundimiento. Y tú preguntabas, ¿y por qué es ese hundimiento? ¿No? Tú lo veías en el plano anterior, normal, y veías un hundimiento en el tórax. Por ejemplo, una cicatriz de tuberculosis, ¿no? Muy importante. ¿Qué más? Circulación colateral, chicos, circulación colateral. La circulación colateral me puede hacer pensar en, ¿qué cosa? En un aumento de la presión venosa. Miren acá. ¿Qué es esto? Esto es circulación venosa anómala. ¿Esto deberían ver? No se ve esto. Miren, acá están viendo una clavícula. Acá está la otra clavícula. Acá debería estar la horquilla esternal, está por acá, ¿no? Acá está el esternón, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Por acá bajamos. Ya. Miren esta circulación colateral, ¿no? Esa es una venodilatación. Esto es típico por ejemplo, de los pacientes con el síndrome de la vena cava superior. Síndrome de vena cava superior. ¿Qué es el síndrome de vena cava superior? Vamos a poner acá, la abreviatura es síndrome de vena cava superior. ¿Qué es? Es una compresión de la vena cava superior, sea por un tumor, sea por un derrame, ¿no? Se comprime la vena cava superior y empieza a aparecer circulación colateral. Muy importante que lo sepan, ¿no? Listo. También hay que ver si hay ginecomastia en el paciente. Ginecomastia. Circulación colateral. Y algo que también no me debo olvidar de decirles es esto. Lo vamos a poner rojo. Telangiectasias. Telangiectasias. Julio, ¿qué es una telangiectasia? Una telangiectasia son los capilares dilatados, ¿no? Y que probablemente esto me indique una patología hepática en el paciente, por ejemplo, una cirrosis, ¿no? Son los capilares con una hipercirculación. Y esto es producto de una hipertensión venosa también, ¿ya? Eso es importante. ¿Cómo se hace la maniobra acá? Si estuviera en el hospital, ¿no? En el pulgar, con el pulgar tú imaginen que esto sea el pulgar,
comprimes la telangiectasia, entonces comprimes, ¿no?, estos vasitos, y si desaparecen y vuelven a aparecer cuando sueltas el dedo, es una telangiectasia. Desaparece y vuelve a aparecer. ¿Ya? Eso es una telangiectasia. Muy bien. Entonces también no se olviden de eso, chicos. ¿Ah? Muy bien. Vamos a pasar a la inspección dinámica. Ahora vamos a ver cómo vamos del tiempo. Un ratito para que alcance tiempo. Ya estamos bien. 48 minutos. Ya vamos a acelerar un poquito más. Ya va a ganar el tiempo, si no. A ver, ya, inspección dinámica. En la inspección dinámica ustedes tienen que ver la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, acuérdense, chicos, que ustedes tienen que sacarla mirando al paciente. ¿Qué deben mirar? Pueden mirar el diafragma, pueden mirar la parrilla costal, cómo se levanta, ¿no? O simplemente pueden ver al paciente, ¿no? Cuando una forma de, por ejemplo, saber si está respirando, ¿no? Una forma rápida de saber si alguien está respirando, si habrán visto en las maniobras, es poner las manos acá, ¿no? Si entra o no sale aire, ya. Pero eso es más de emergencia, un paciente inconsciente, ¿no? Es, por ejemplo, tomar el pulso, la respiración, ¿no? Pues eso es más en un paciente inconsciente, pero en un paciente hospitalizado, ¿no? Semiológicamente, ¿qué se debería hacer? Ver la parrilla costal, ¿no? Ver el diafragma. Eso tienen que ver, el diafragma o la parrilla costal. Cuando se eleva, ¿no? Una elevación es una frecuencia respiratoria. 2, 3, ¿no? 4. Tienen que ir tomando. Así toman la frecuencia respiratoria, chicos. Eso es importante. La frecuencia respiratoria no es fácil de tomar, ¿ah? Les digo. Requiere su técnica, requiere bastante atención y en un futuro ustedes lo que tienen que hacer es tomar pulso y frecuencia respiratoria a la vez. ¿Entienden? Cuando evalúan un paciente semiológicamente hablando. Pero van practicando. Primero frecuencia respiratoria, después ya pulso. Muy bien. ¿Qué más? Hay que ver, pues, en la frecuencia respiratoria, ya saben, más de 20 taquipnia, menos de 12 bradipnia, la regularidad, ¿no? La profundidad, esto lo vamos a ver después, y el tipo de respiración. Recuerden, hay dos tipos de respiración, la respiración abdominal y la respiración torácica, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, los varones tienen más respiración abdominal, en cambio las mujeres más respiración torácica. Muy importante. ¿Qué más? Bueno, eso sería en el tipo de respiración. En la profundidad, esto lo vamos a ver mucho mejor en los siguientes slides, ¿no? Vamos a verlo mucho mejor, qué es la regularidad, qué es la profundidad. Muy bien. Entonces, en la inspección estática, ya como les decíamos, teníamos que ver el diámetro. Ya les dije, ¿no? Tiene que ver los dos tipos de diámetro, el diámetro lateral y el diámetro antero-posterior, los dos. El tipo de tórax. Pueden haber los tórax con pectus carinatum y pectus excavatum. Carinatum es lo mismo que carina. Es aquel tórax, ¿no? Imaginemos, viene el tórax y es una elevación de tórax, ¿no? Eso es importante. Miren, acá estamos viendo un tórax normal. Este es un tórax, ¿no? Con el pecho inflado, ¿no? Con el tórax inflado, en otras palabras. Miren, este podría ser un pectus excavatum, por ejemplo, ¿no? A ver, primero estamos en el carinatum. Este es el carinatum. Miren, es un paciente que no está haciendo esfuerzo respiratorio. Miren, acá, por ejemplo, acá el paciente, ¿no? ¿Por qué tiene inflado el tórax? Porque está tomando aire. Todos cuando tomamos aire, inspiramos, ¿no? Cuando inspiras, ¿qué pasa con el tórax? Se infla, ¿no? Se expande. La palabra es la expansión, ¿no? La inspiración. Ya, eso es normal. Y cuando el paciente expira, el tórax regresa a su sitio. Eso es importante. Esa es la retracción elástica que es llamada del tórax. Muy bien. En cambio, el pectus carinatum es aquel paciente que sin necesidad de inspirar profundamente tiene, miren esto de acá. ¿Ven este? ¿Ven esto de acá? Esa prolongación del tórax, ¿no? Esa prolongación. Miren acá ustedes véanlo por ustedes mismos. ¿Ven acá? Estamos bajando y miren. Eso de ella. Tiene una carina, ¿no? Ese es el pectus carinatum. Y el pectus carinatum, ¿en qué patologías te puede hacer pensar? Preguntas de examen. Raquitismo, tosferina, obstrucción de vías aéreas inferiores, ¿no? Raquitismo, la tosferina y obstrucción de vías aéreas inferiores. Muy bien. En cambio, el pectus excavatum, ¿no? Este de acá,
el pecho excavado también le llaman, o también le llaman el tórax de zapatero, ¿no? Porque se decía porque los zapateros cuando reparaban, ¿no? el calzado, solían ponerse los zapatos al pecho. Entonces, si yo, por ejemplo, imaginen que yo estoy agarrando un zapato, ¿ya? Por ejemplo, mi celular, por ejemplo. Ya, es un zapato. Entonces, yo lo empujo al pecho. Entonces, como ellos trabajaban así, siempre empujando el zapato al pecho, empezó a hundirse el tórax. ¿Entienden? Y pues de ahí vino el término pectus excavatum, ¿no? O tórax el zapatero, ¿no? Eso es importante. Muy bien, ese es el pectus excavatum, ¿no? La excavación del tórax, que puede ser congénita y que puede indicar también raquitismo. Raquitismo, ¿ya? Muy importante, para que recuerden, chicos. Muy bien, ¿qué más? Seguimos avanzando. El tórax en tonel, ya lo conocen, como es el tórax en tonel. El tórax en tonel es típico del enfisema, ¿no? Enfisema. Por ejemplo, este pacientito de acá, él podría tener un enfisema, miren, porque yo veo un diámetro antero-posterior elevado, ¿ah? Y un diámetro látero-lateral también alto, ¿ah? Aunque no tengo los dos planos, miren, está muy hinchado el tórax acá. Y el paciente no está haciendo esfuerzo respiratorio, no está inflando el tórax, por así decirlo, ¿no? Este podría ser un caso de un paciente ¿con qué cosa? Con enfisema, ¿no? Y sobre todo, obviamente, sospecho más porque se le ve que ya es de edad, puede tener hábito tabáquico, ¿no? Acuérdense que el tabaquismo es factor de riesgo para el EPOC y puede producir el famoso tórax en tonel, ¿no? Ya saben, ¿cómo es el tórax en tonel? Es el tórax en cilindro. Tórax en cilindro. ¿Cómo es el tórax normalmente? Así como estoy dibujando acá. Esto es lo normal. Ustedes mismos examínense, tóquense el tórax y van a ver que es así, ¿no? Y esto es lo patológico. Muy bien. Acá un recordatorio de las curvas. Ustedes ya saben las curvas, ¿no? Recuerdan, primero venía una lordosis cervical, lordosis lumbar, ¿recuerdan? ¿No? ¿Recuerdan, chicos, esto, las curvaturas anatómicas normales? Seguro deben recordar la anatomía. Esto es una lordosis cervical, lordosis lumbar, ¿no? Y acá viene la cifosis. Cifosis torácica o dorsal y cifosis sacra, ¿no? ¿No? Eso es lo normal, chicos. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, por ejemplo, los pacientes pueden tener una hipercifosis, como en este paciente, miren, este paciente. Lo que vulgarmente se puede llamar una joroba, pero no se llama joroba, eso se llama hipercifosis. ¿Ya? Chicos, hipercifosis, ¿ven? Ya está. Esa hipercifosis. Hay que ver si ese tórax, esa configuración con las vértebras tiene una hipercifosis, ¿no? Muy importante. ¿Qué más? La escoliosis ya también es una deformidad a nivel lateral, ¿no? Recuerda, un ángulo de Cobb mayor a 10, una deformidad espinal lateral, como están viendo acá, ¿ven? Eso es importante. Acá también una pequeña desviación. Recuerden que tienen que sacar el ángulo de Cobb. Eso les van a enseñar sobre un diagnóstico. Y que tiene que ser un ángulo de Cobb mayor a 10. Muy bien. Entonces ya saben, ¿ah? Chicos, eso no se olviden. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Tenemos ahora la inspección dinámica. La inspección dinámica, muchachos. En la inspección dinámica yo tengo que sacar, número 1, frecuencia respiratoria. Y acá ustedes ven los valores normales. La frecuencia respiratoria normal en la historia clínica, ¿cómo la ponen? Eupneica. Así se llama, eupneica. ¿No? El término eu para semiología significa normal, ¿no? Eso es importante, eu. Bradipnea, ya saben, taquipnea, apnea o apnea, no, apnea es el término, polipnea. La polipnea, ¿cómo es? Eso es importante. La polipnea es una respiración rápida y superficial. Esto es sobre todo en los pacientes con fracturas de costilla. Y acá tenemos la hiperpnea. La hiperpnea o hiperpnea es la respiración sobre todo que es la del paciente con cetoacidosis diabética, el paciente con Kussmaul, la respiración de Kussmaul. Es aquel paciente que hace así, ¿no? Es una respiración rápida y profunda, ¿no? ¿Qué significa profunda? Que inspira más aire, ¿no? Meto más aire. En cambio, polipnea es una respiración superficial. Ese es, por ejemplo, el paciente con polipnea. En cambio, el paciente con hiperpnea
Es un paciente que inspira más, mete más aire, es una respiración más profunda. Ya saben, la respiración, ¿cómo es? En las mujeres es torácica, en los varones tóraco-abdominal, en los niños abdominal. Mujeres, pero más abdominal y niños abdominal. La amplitud se mide como la batipnia y la hipopnia. ¿Qué es la amplitud? ¿Qué es la amplitud? ¿No? Eso es importante. La amplitud es qué tanto se expande el tórax cuando el paciente respira, cuando inspira, ¿no? Eso es importante. Si el paciente, por ejemplo, cuando inspira y el tórax, ¿no? Normalmente el tórax tiene una expansión, ¿no? Recuerdan, tiene una expansión y un hundimiento, ¿no? Una expansión y una retracción. Ya, eso es lo normal. Ahora, ¿qué pasa si ese tórax cuando el paciente respira no se expande muy bien? Es una expansión superficial, ¿no? Eso es importante. No se expande muy bien, eso podría ser una hipopnia. Y una batipnia es cuando el tórax, el paciente lo expande mucho y también se retrae mucho. Es una retracción también del tórax, ¿ya? Ese es un tórax en batipnia. Eso lo vamos a ver mejor en un videito. Batipnia, hipopnia. No se olviden de estos términos, ¿ah? Estos términos lo van a ver en su historia clínica, chicos. En la historia clínica lo van a ver. Muy bien, esto ustedes también ya lo saben de fisiopatología. Vamos a avanzar para que nos alcance el tiempo. Respiración de Cheyne-Stokes, respiración de Biot, de Kussmaul, ¿no? Ya saben cómo son las respiraciones de Cheyne-Stokes. ¿Cómo es Cheyne-Stokes, chicos? Hiperventilación progresiva, hipoventilación progresiva y apnea de ¿cuánto? 3 segundos, ¿no? Apnea de 3 segundos. ¿Cómo es entonces? Mnemotecnia. Hiperventilación progresiva, va subiendo, hipoventilación progresiva y un periodo de apnea, ¿no? Eso es. Hiperventilo, o sea, después hipoventilo. Y después apnea. ¿Apnea de cuánto? 3 segundos. Un apnea de 3 segundos, ¿ya? Eso es respiración de Cheyne-Stokes. ¿Qué te indica? ¿No? ¿Qué te indica? Insuficiencia cardíaca, uremia, intoxicación por opiáceos, alteración circulatorias y del sistema nervioso central, ¿no? Eso es importante. La respiración de Biot. Biot es específicamente del bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo. Biot es una respiración desordenada, irregular. Y la respiración de Kussmaul, que ya la conocen, ¿no? Eso como es la respiración de Kussmaul, es inspiración profunda, expiración profunda, los dos. Eso es el típico de qué? Acidosis metabólica, ¿no? La acidosis metabólica y el coma urémico o coma diabético. Coma urémico y coma diabético. Muy importante. Después tenemos la disnea, ¿no? La disnea de acuerdo a la dificultad respiratoria. La disnea puede ser los grados de disnea que están viendo, ¿no? Es de la clasificación de la NIJA de la disnea, ¿recuerdan? La clasificación NIJA de la New York Heart Association. ¿Recuerdan? NIJA. Seguro han visto eso, ¿no? Clasificación NIJA de la disnea. Esto de acá, para que lo recuerden. ¿Qué más? Algunos tipos de disnea. La ortopnea, disnea, el decúbito. Si a mí me da disnea cuando yo me echo, ¿no? Para que lo entiendan, cuando yo me echo me da disnea. Si este es el paciente y el paciente se echa, ¿no? Se pone en decúbito y le da disnea, eso se llama ortopnea. ¿Ya? Muy bien, ortopnea. Ahora, si la disnea es cuando el paciente se pone de pie en posición erecta, en posición de bipedestación, ¿no? Eso es platipnea. ¿Ya? Platipnea. Disnea en el paciente de pie. Muy importante. Y hay otro tipo de disnea también. La disnea la llamada trepopnea, que no le he puesto acá. Trepopnea. T-R-E-P, ¿no? Trepopnea, ¿no? Trepopnea. Bueno, después le voy a poner eso también. Trepopnea, ¿no? Es que es una disnea al decúbito lateral. Eso lo vamos a ver mejor después. El cúbito lateral, chicos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? También tienen que ver, aparte de lo que ya les he dicho, ¿no? Acá el patrón de respiración del paciente, los signos de dificultad respiratoria. Y acá van a ver los famosos tirajes. Miren acá, chicos. Estos son los tirajes del esternocleidomastoideo. Miren. Y Julio, ¿cómo me doy cuenta que son tirajes? Porque miren, se sobresalen los músculos. O sea, los músculos, como ustedes saben, recordarán que el principal músculo respiratorio en la inspiración es el diafragma. ¿Y cuál es el principal músculo respiratorio de la expiración? No es el diafragma.
¿Cuál es? ¿Cuál es, chicos? El principal músculo expiratorio. A ver, vamos a preguntar un poquito ya, a ver quiénes están. 22 nada más estamos, chicos. Uy, ha bajado la asistencia. Bueno, ya. A ver, Brenda Quispe, ¿está ahí? ¿Sí? Sí, Ya, Brenda, te pregunto, el principal músculo inspiratorio es el diafragma. El principal músculo expiratorio, ¿cuál es? no sé, el esternocleido. Acuérdate la mnemotecnia. Expiratorio, expiratorio, empieza con I, el músculo, el principal músculo expiratorio. Y de intercostales internos, ¿ya? Intercostales internos, no te olvides. Intercostales internos, Brenda, mira. Entonces lo repasamos. Sí, El por favor. El diafragma, ¿no dijiste que era el diafragma inspiratorio? Sí, pero esto te pregunté el expiratorio. Ah, ok, perdón, Ujú. disculpe, me confundí. Sí, no te preocupes, no hay problema. ¿No? No hay problema, chicos, se pueden equivocar, normal. Ya saben que yo soy su hermano mayor, yo les ayudo, yo también me puedo equivocar sobre también, así que si me equivoco en algo, lo corrigen, me lo dicen, Julio, esto es así, y pues yo lo aclaro, o también si algo tal vez no sé, lo leo y les informo. Muy bien, entonces, los músculos inspiratorios, chicos, ya saben que es el diafragma, el principal. En cambio, en los expiratorios es el famoso intercostal. La E no va con E, no va, porque si yo pondría E acá sería externo, no, es I. Entonces acuérdense que la E nunca va a ir con otra E, la E siempre va con el contrario, la I, intercostal interno. Ahora, en los inspiratorios, como está el diafragma, el principal, también está otro. ¿Cuál es? O un intercostal. Pero yo les dije, la I nunca va con otra I. No sería interno, sería el externo, ¿sí o no, chicos? ¿Qué más? El esternocleido mastoideo, SM. ¿Qué más? Los serratos, ¿no? Los serratos, serrato anterior, serrato posterior, el serrato medio, el anterior y el medio. ¿Qué más? Los escalenos, ¿no? El escaleno anterior y el escaleno medio, todos esos músculos. Todos esos músculos son inspiratorios. ¿Qué pasa, pero, si por alguna patología mi diafragma no funciona? Mi diafragma no funciona. ¿Quién empieza a asumir la carga? Intercostal externo, esternocleidomastoideo y los demás. Y por eso es que miren este esternocleidomastoideo cómo está marcado. Eso se llama tiraje. Tiraje. Muy bien. Los tirajes se pueden dividir según la región donde aparezcan. Este se llamaría tiraje supraclavicular o supraesternal. ¿Qué más? Tirajes subcostales pueden ser, por ejemplo, debajo del arco costal. Y en el caso de este niñito, ¿no? De este recién nacido, bueno, lactante, ya parece lactante recién nacido, ¿no? Ven acá estos hundimientos, ven estos hundimientos que hay que tienen entre las costillitas, ya. Ustedes me preguntarán, Julio, ¿es normal que tenga esos hundimientos? No, no es normal. No es normal que tenga esos hundimientos. Esos hundimientos es por qué, chicos, porque los intercostales están trabajando más. Y como están trabajando más, los músculos intercostales están retrayendo, o sea, se están contrayendo y se está hundiendo más la piel, ¿no? Porque trabajan más los intercostales. Y yo les pregunto, ¿es normal que los intercostales trabajen tanto? No. Entonces eso se llama tiraje, ¿ya? Tiraje. Muy bien, los famosos tirajes. ¿Qué son los tirajes? Signos de dificultad respiratoria. ¿Qué más? Respiración en balancín. Eso también es importante. La inspiración, ¿no? Y después un abdomen que se deprime. Esto lo vamos a ver en un videito, ¿ya? Esto no es muy importante ahora. Lo que quiero que recuerden son los tirajes. Tirajes, chicos. La respiración en balancín lo vamos a ver después. Muy bien. Ya. Vamos a tratar de avanzar, chicos, para que no sea muy tarde ya. Listo. ¿Qué más? Otro signo de dificultad respiratoria, sobre todo en niños, el aleteo nasal. Cuando las narinas, ¿no? Los orificios nasales se dilatan mucho, ¿no? Eso se llama aleteo nasal. Aleteo nasal. ¿Qué más? Otro signo en la inspección dinámica, la cianosis, cianosis central versus cianosis periférica, ¿no? Y ustedes ya saben, la central, ¿cuál es? Esa es la central. La central es pues por
Por ejemplo, patologías, por ejemplo, como la hipoxemia, que esto es hipoxemia, enfermedades pulmonares, cardiopatías, shunt de derecha-izquierda o izquierda-derecha. Y la periférica es esta, el lentecimiento de la circulación, ¿no? Es más circulatorio. Puede ser insuficiencia cardíaca, shock, ¿no? Eso es simplemente para que lo recuerden, ¿no? Central, ¿dónde se ve central? En la cara, en los labios, en las orejitas, en la nariz, ¿no? ¿Y dónde se ve la periférica? En los lechos unguiales. Lechos unguiales. Ahí se ve la periférica. ¿Qué más? Esto de acá, chicos, seguro ya saben qué es. Las otras anormalidades, la famosa acropaquia. ¿Qué es la acropaquia, chicos? ¿Le han leído, han visto? La acropaquia o los dedos en palillo de tambor, quién sabe otro nombre. Hipocratismo, ¿no? Clubbing, son varios nombres. A ver, les nombro, les digo los que yo sé. A ver, anótenlo, chicos. Los dedos o uñas en vidrio de reloj. Hipocratismo, ¿no? Anoten, chicos, esos 4 nombrecitos. Ya acabamos ya para los que están cansaditos. Ya acabamos. Hipocratismo, uñas en vidrio de reloj, clubbing, ¿no? Clubbing. También puede ser acropaquia, ¿no? 4 nombres. Y el quinto nombre, y el más difícil, es la osteodistrofia pulmonar hipertrófica. Ese es el nombre técnico. Osteodistrofia pulmonar hipertrófica. ¿Ya? Eso es importante. ¿Y por qué crecen estos deditos? Crecen porque hay un aumento del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Este de acá, growing factor derivado de plaquetas. Este factor de crecimiento hace que crezca el lecho unguial. Y lo normal es que nosotros juntamos las uñas, ambos lechos unguiales se choquen. Pero en un paciente con clubbing va a intentar chocar ambos lechos unguiales, pero no va a poder. No va a poder, ¿no? Pues lo normal, eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, juntamos los dos deditos y pues tratamos de que choquen ambos lechos unguiales. Pero en el paciente con clubbing, como son los dedos también hinchaditos, ¿no? Y no solo aumentan los dedos, o sea, no solo aumentan los lechos unguiales, sino crecen todos los vasos sanguíneos acá en la falange, ¿no? Y pues el dedo aumenta de tamaño. ¿Y qué va a pasar? Las uñas no van a poder chocar entre sí, ¿no? ¿Ya? Esa prueba se puede hacer, muy importante. Esto ya les dejo para que lean también en los ángulos en el acropaquia, el ángulo del lobibond es menor o igual a 160 y el ángulo hiponiquial menor o igual a 180. Muy importante. No, eso es lo normal, ¿no? Porque en la acropaquia pasa de 180 el ángulo hiponiquial. El ángulo hiponiquial es más de 180 en la acropaquia. Muy bien. ¿Qué más? Ya, chicos, seguimos avanzando para no aburrirlos mucho. Palpación. ¿Ya? Vamos con la palpación. ¿Cuánto vamos de clase ya? Sí, ya, chicos, hay que acelerar ya. En la palpación, pues, lo que quiero que vean y se acuerden más, en la palpación, ¿no? Hay que palpar, hay que buscar fracturas, hay que buscar partes blandas, hay que buscar alteraciones en la sensibilidad. Por ejemplo, puede ser un paciente con rezagos de una neuralgia herpética, que haya perdido la sensibilidad en algún dermatoma. Hay que buscar el enfisema subcutáneo. ¿Qué es enfisema, chicos? ¿Qué es el enfisema subcutáneo? ¿Alguno de ustedes sabe qué es enfisema? A ver, Caroline Valdera, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿Me escuchas? A ver, Charlotte Carrasco, ¿se encuentra? Ah, sí, aquí estoy. Ya, sí, por si acaso sabes qué es el enfisema subcutáneo, ¿o tienes alguna idea? El efisema. Ujú. Bueno, no sé el subcutáneo, pero el efisema no es como que aire en los tejidos. Claro, ajá, muy bien. Y claro, subcutáneo es cuando está debajo del tejido celular subcutáneo. Ujú. Muy bien. Ustedes recordarán, ¿no? Las capas, piel, ¿no? La epidermis, la dermis, tejido celular subcutáneo, ¿sí o no, chicos? ¿Recuerdan? Cuando debajo del tejido celular subcutáneo se mete aire y lo infla, ¿no? Lo hincha, este es el enfisema subcutáneo. Entonces yo toco el tórax del paciente y siento que rebota. Ese es un enfisema subcutáneo. No olviden.
Enfisema subcutáneo tienen que ver en dónde, en la palpación de tórax. Palpación. ¿Qué más? El frémito. Frémito es, el roce de entre pleuras. Las pleuras empiezan a rozarse y se palpa un frémito, como un raspado. Las adenopatías, el frémito brónquico, la elasticidad del tórax, hay que ver también la elasticidad. ¿Y cómo se ve la elasticidad? Eso me gustaría enseñarles con un paciente, pero no se puede. Imagínense que ya yo soy el paciente. Lo que van a hacer ustedes, chicos, es, bueno, de manera práctica ponen sus dos manos en el tórax del paciente y hacen que el paciente respire. Señor, inspire. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mis dedos se están chocando al principio, pero cuando yo inspiro, ¿cómo mis dedos se separan o no? ¿Se separan o no? Sí se separan. Lo mismo puedes hacer atrás. Le estoy agarrando los hombros al paciente. Este es el hombro, son los trapecios. Choco mis dos dedos pulgares. ¿Ya? Le estoy agarrando los trapecios ahí. Y entonces le digo, señor, inspire. Se van a separar mis deditos. Muy bien. Bote el aire. Vuelven a la normalidad. ¿No? Eso es lo mismo, pero atrás. Eso se llama para ver la expansión del tórax, expansibilidad del tórax, la elasticidad del tórax, expansión torácica. Las vibraciones vocales también le vamos a ver qué es. Muy bien. Entonces, alteración de la sensibilidad, la temperatura tienen que ver porque este paciente puede tener una anestesia o una analgesia. Ahora, existe el famoso síndrome de Tietz. No sé si han escuchado qué es el síndrome de Tietz. El síndrome de Tietz, chicos, es una patología que simula ser un infarto, pero no lo es. Es una patología que inflama las articulaciones osteocondrales. Término, osteocondritis. La osteocondritis, o sea, inflamación de las costillas, del cartílago costal, que simula ser un infarto, eso es el síndrome de Tietz. ¿Ya? Síndrome de Tietz. Muy bien. ¿Qué más? Tengo que ver fracturas, fisuras, neuralgias, enfisema subcutáneo sobre todo también. ¿Ya, chicos? Entonces no se olviden. ¿Qué podemos encontrar entonces de la palpación? Seguro el doctor les va a preguntar, ya, doctor, podemos encontrar alteraciones de la sensibilidad, la temperatura, analgesia, anestesia, enfisema, fracturas, ¿no? El síndrome de Tietz. Muy bien. Y las otras causas de acá, ¿no? Los que podemos encontrar es el frémito o roce pleural. ¿Cómo voy a encontrar el frémito roce pleural? Agarro la palma. Generalmente el frémito o el roce pleural se ve en las bases del pulmón. Agarro la palma de la mano. Estoy en palpación, pues chicos, ¿no? Voy a palpar. Pongo la mano en el tórax, acá, y le digo, señor, respire. Está respirando el paciente, pero tú sientes un pequeño raspón en la palma. Y ese raspón es porque las pleuras, la visceral y la parietal están chocándose. Se están raspando. Ese raspido, podría decirse, o raspón que sientes, esa vibración que sientes, la palpas, ¿no? Eso se llama frémito o roce pleural, que es cuando la pleura visceral y la parietal se han inflamado y chocan en las pleuritis. Eso se llama frémito o roce pleural, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? También pueden haber tumefacciones mamarias. Eso es importante ver si hay alguna tumoración mamaria, ginecomastia, ¿no? O la lipomastia. Es importante. Un aumento de tejido adiposo, la lipomastia. ¿Qué más? Tráquea. En la tráquea, esto de acá lo vamos a ver. Seguro ya saben ustedes en diagnóstico, no sé en qué parte estarán en diagnóstico, pero les van a enseñar. Toque rápidamente les doy este pequeño dato. Este dato de acá les va a ayudar un montón para su examen de diagnóstico. Miren, si yo tengo un paciente, esta es el tórax, no la tráquea, perdón, con los bronquios. ¿Ya? Muy bien, ahí vamos bien. Listo. Cuando ocurre una atelectasia, ¿qué es una atelectasia, chicos? Es cuando un tapón mucoso obstruye un bronquio. Un tapón mucoso. Puede ser un tapón mucoso, puede ser un tumor, ¿no? ¿Ya? Un tapón mucoso o un tumor obstruye un bronquio y todo lo que viene después de ese bronquio colapsa. Todo colapsa. ¿Ya? Colapsa. Entonces, como todo este segmento del pulmón ha colapsado, se va a crear una fuerza retráctil que jala para ese lado. Jala para ese lado el pulmón. Entonces, ¿qué va a hacer?
va a desviar la tráquea hacia el lado afectado, hacia el lado enfermo. Eso se llama desplazamiento ipsilateral en atelectasia. En cambio, contralateral, ¿cómo sería, muchachos? Tráquea, bronquios, acá tenemos la parrilla costal, ¿no? Acá está la parrilla costal, acá está el pulmón, acá está el otro pulmoncito. Y imagínense que acá empieza a acumularse aire, un neumotórax. Entonces, el neumotórax, ¿para dónde va la fuerza? Para acá, ¿sí o no? La fuerza va a ir para acá. Eso es importante. Entonces, va a desplazar la tráquea se va a mover contralateral a la lesión. Contralateral, o sea, al lado sano se mueve. ¿Ya? Cuando la tráquea se mueve al lado sano, o sea, se mueve al otro lado, se llama contralateral. En cambio, cuando se mueve al mismo lado, la tráquea al lado enfermo, o sea, por ejemplo acá, ¿no? Acá esta es la tráquea, y la tráquea ¿para dónde se mueve? Para el lado enfermo, acá. Este es el lado enfermo. Eso se llama ipsilateral, sobre todo en atelectasia. Listo. En cambio, ¿dónde tengo una tráquea centrada? En EPOC. Por ejemplo, en EPOC no se desplaza la tráquea. En enfisema tampoco. EPOC, enfisema, bronquitis, la neumonía no desplaza la tráquea. ¿Quiénes desplazan la tráquea? ¿Quiénes desplazan? Pregunta examen. La atelectasia, el neumotórax, atención, tiene que ser atención para que desplace, o sea, tiene que haber bastante fuerza para que desplace, o un tumor o un derrame pleural. Estas de acá en contralateral, o sea, para el otro lado, para acá, al lado sano. En cambio, la atelectasia es la única que desplaza para el lado enfermo, ipsilateral. Pregunta de examen súper repetida, siempre le van a preguntar eso. Ipsilateral. Muy bien. Y también hay que ver si hay adenopatías, chicos. Ya, mira, acá está, por ejemplo, el doctor acá está explorando, la doctora está explorando las adenopatías, ¿no? Adenopatías tanto en la parte supraclavicular, la parte infraclavicular, en la parte axilar también tienen que explorar los ganglios, ya saben, ¿no? Muy bien. Listo. La expansión torácica ya les dije cómo medirla. Miren, ahí está. Es la misma maniobra que les he dicho. ¿Ven? Ponen las manos del paciente, sus manos de ustedes en el tórax del paciente o acá también. ¿Ven? Y cuando el paciente respira, los deditos se van a separar. Los dedos se separan. Y cuando el paciente bota el aire y el tórax vuelve a la normalidad, expira, los dedos se juntan. Los dedos deben chocarse. Los dedos deben chocar. ¿Ya? Así se hace la maniobra de expansión torácica. Entonces, chicos, no se olviden, esto lo pueden practicar con su hermano, con sus papás, ¿no? Con alguien, pueden practicarlo, para que no se les olvide. ¿Ya? Maniobra de expansión torácica. Ahora, ya saben, si la expansión torácica, ¿no? Es bilateral, o sea, ¿qué quiere decir bilateral? Que está bien expandido el tórax en ambos hemitórax, o sea, en el izquierdo y en el derecho, es una patología que ha inflado el pulmón, o mejor dicho, lo ha llenado mucho de aire al pulmón, pero a ambos pulmones, o sea, es más generalizada. El enfisema. El enfisema afecta pulmón derecho, pulmón izquierdo. No tiene preferencia. La fibrosis, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Muy importante. Unilateral. Las atelectasias. Generalmente las atelectasias solo son en un pulmón. Y el neumotórax. Esto de acá no está. Esto no debería estar, chicos. Ya de no es. El neumotórax y la atelectasia son unilateral, o sea que ocurren en un solo lado, en un hemitórax, o sea acá. Ahí ocurre una atelectasia o neumotórax. En cambio, si fuera un enfisema, sería en los dos pulmones. ¿Qué más? Localizada. ¿Cuándo se llama localizada? Cuando es en una sola región. Por ejemplo, en el lóbulo inferior nada más. O en el lóbulo superior nada más. ¿No? Eso puede ser una tuberculosis o un cáncer de pulmón. ¿Ya? Es muy importante. ¿Qué pasa si este paciente, por ejemplo, acá el doctor que le esté evaluando, esta parte del tórax no expande? Esta base del tórax, esta base del pulmón. Es una expansión torácica alterada, ¿sí o no? Entonces probablemente acá sea localizado porque solo es en la base. Pensaría en una tuberculosis o un cáncer de pulmón. Muy bien. ¿Qué más? Vibraciones vocales. Otra cosita también que tienen que saber las vibraciones vocales de la palpación. ¿Qué son las vibraciones vocales, chicos? Rápidamente, ya para acabar.
Las vibraciones vocales, el último esfuerzo, muchachos. Las vibraciones vocales, ¿no? Son el sonido o la vibración de los tejidos, ¿no? Cuando pasa, ¿no? Cuando pasa el aire, cuando pasa el aire por los tejidos, cuando pasa el aire por las vías respiratorias. Cuando, por ejemplo, la laringe, ¿no? Por ejemplo, tú te tocas acá la laringe y estás hablando, estás generando ondas vibratorias, sientes una vibración. Lo mismo vas a sentir si te tocas el tórax. Tóquense el pecho ahorita y digan hola, 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 hola. Sientes una vibración. Eso se llama vibración vocal. Abreviado le van a encontrar en la historia clínica VV. ¿Qué más? Agarras tus dos palmitas, tocas la base de los pulmones toca. Y puedes decir la palabra, por ejemplo, la palabra que se usa mucho para las vibraciones vocales es ferrocarril, ferrocarril, o también usan 33, 33, 33, ferrocarril, ¿no? Entonces, cuando tú dices esas palabras, 33, ferrocarril, y te estás tocando el tórax, estás produciendo vibraciones. Porque ustedes ahorita digan hola, hola, cualquier palabra, su tórax vibra, ¿no? El tórax vibra. Esas son las vibraciones vocales, ¿ya? Entonces, las vibraciones vocales son mucho más altas o mucho más notorias cuando estás más cerca de la superficie, por ejemplo, de la laringe. Y son menos o menos notorias cuando estás más lejos, por ejemplo, en los últimos bronquios, ¿no? Entonces, acá están viendo cómo el doctor, acá el semiólogo, ¿no? Está palpando. Pero miren esta maniobra de palpación. Esto se llama maniobra de cuchara. Trata de acomodar sus manos en forma de cuchara para que pueda palpar bien. ¿Por qué? Porque acá está la columna vertebral que no le deja palpar. Las vértebras no te dejan palpar porque es hueso. Y por acá estarían las líneas paravertebrales, ¿sí o no, chicos? Entonces, ¿dónde debería palpar el doctor? Entre esas dos líneas, entre la media y la paravertebral. Ahí debe palpar, porque ahí va a sentir la vibración. Y pueden usar esta maniobra también, ¿ven? Esta maniobra. Muy bien. Esas son las famosas vibraciones vocales. Y entonces, vamos a ver eso. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, a ver con alguien acá. A ver, Cielo Enciso se encuentra, ¿sí? Sí, sí, ¿Sí? aquí ¿Qué tal? estoy. ¿Qué tal, Cielo? Buenas noches, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Mira, tú te has palpado el tórax y has dicho alguna palabra y sientes la vibración. Sí, cuando dije 33, A ver cuando digas ferrocarril, ferrocarril. ¿sientes que vibra o no? O no mucho. Un poquito, no mucho. Pero con 33 vibra más, ¿verdad? Sí. Claro, 33 es una palabra que produce bastante resonancia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso es una palabra. Ya. Muy bien. Entonces, te pregunto acá, en una patología, por ejemplo, las neumonías, donde aumenta la consolidación, o sea, aumenta el líquido, aumenta el exudado, porque acuérdense que la neumonía es exudado, ¿no? ¿Cómo crees que estuvieran las vibraciones vocales? ¿Por qué crees que aumentarían o por qué crees que disminuirían? ¿Qué piensas? En una neumonía, por ejemplo, ¿estarían aumentadas, disminuidas? ¿Qué dirías? Yo creo que estarían disminuidas por el exudado mismo que estaría obstruyendo las vías. Bueno, podrías decirlo eso tal vez por razonamiento cierto, cierto, es entendible, pero la verdad es lo contrario, ¿ya? La verdad es que tú tienes un alveolo, o mejor dicho, tú tienes los bronquios y a los alveolos, ¿no? Llegas a los alveolos y pues ese líquido, ese exudado, ¿no? Esa consolidación, ¿no? Transmite mejor el sonido y las vibraciones, ayuda a transmitir mejor las vibraciones. Entonces, como les digo, cielo, y a todos ustedes les digo, en la neumonía las vibraciones vocales están aumentadas. Entonces yo agarro al paciente con neumonía y le digo, señor, a ver, señor, le voy a palpar. Diga 33, 33. La vibración va a ser bien fuerte. 33, 33. Entonces ese paciente tiene una vibración vocal aumentada. Entonces, ¿qué patologías me aumentan las vibraciones vocales? La neumonía, la congestión pulmonar, los tumores y las atelectasias compresivas.
Y los que me disminuyen, atelectasia obstructiva, derrame pleural, paquipleuritis, ¿no? Paquipleuritis, neumotórax y enfisema, ¿ya? Neumotórax y enfisema. Muy bien. Entonces, a ver, Julio, no entiendo muy bien. Explícanos un poquito, a ver. Porque neumonía sí saben, ¿no? Porque aumenta el exudado, aumenta ese sudado seroso, fibrinoso, que puede ser purulento, ¿no? Y ayuda a la conducción de las vibraciones. Ayuda. Muy bien. En cambio, en el derrame, el paciente con derrame, ¿no? El derrame no va a ayudar bien a las vibraciones vocales, no va a ayudar a que se conduzca. Porque el derrame, chicos, ¿no? Como van a ver acá, lo voy a dibujar. Imagínense que esta es la tráquea, acá está un bronquio, aquí está el pulmoncito, ¿no? Ahí el pulmón, bueno. Y todo esto, y esto es la parrilla costal afuera. Y todo esto de acá es el derrame. Todo esto de acá es el derrame. Lo vamos a pintar de amarillo, ¿ya? Amarillo. Acá. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tú vas a poner tu manito afuera, vas a poner tu mano acá afuera del tórax, ¿no? Vas a poner la mano afuera. Y pues todo este líquido de acá no te va a dejar sentir las vibraciones vocales del pulmón. Entonces, los derrames pleurales no dejan captar las vibraciones vocales. Es por eso que un paciente con derrame pleural, ¿qué cosa tiene? VV, vibraciones vocales disminuidas. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, derrame pleural las disminuye. Paquipleuritis, patologías de la pleura, inflamación de la pleura. Paquipleuritis es el término de calcificación de la pleura. Neumotórax, ya, que imagínense que ya no sea derrame, sino que sea aire. Lo pinto de celeste. Aire. Y así esto es aire. Este aire tampoco me va a dejar palpar bien mis vibraciones vocales, chicos. No me deja palpar bien ese aire, mis vibraciones vocales. Entonces el aire también, ¿no? El neumotórax disminuye las vibraciones vocales. Neumotórax, VV, disminuidas. En cambio, ¿cuál es la única patología que te aumenta, la más clásica que te aumenta las vibraciones vocales? La neumonía. ¿Aumento de qué? Vibraciones vocales. Muy bien. Eso quiero que recuerden, chicos. Listo. Percusión. La percusión es un poquito más fácil. La percusión no es muy usada en el tórax. Pero lo que tienen que hacer es siempre percutir, ¿no? Ya saben, hemos visto videitos en los espacios intercostales. Y esta es la clavícula, clavícula para acá, ¿no? Acá estaría la primera costilla por acá, segunda costilla por acá, ¿no? La tercera costilla por acá. Y ustedes siempre tienen que percutir, ¿dónde? En los espacios intercostales. Pues muchachos, yo no voy a percutir en la costilla porque la costilla me va a dar mate, o sea, sólido. Yo tengo que percutir, ¿dónde? En los espacios intercostales. ¿Ya? En los espacios intercostales. Ya saben cómo contar, ¿no? Ya saben la maniobra de pones el dedito, el índice en el primer espacio y el medio en el segundo, y ya sabes que entre estos dos dedos está el ángulo de Lois, ¿no? Muy bien. En la percusión. Entonces, en la percusión, chicos, van a encontrar pues distintas tonalidades en la percusión, ¿no? La tonalidad mate, o sea, mate sólido. La tonalidad mate sobre todo se encuentra en la neumonía. ¿Por qué? ¿Por qué en la neumonía? ¿No? Eso pueden decirte muchos profesores, pero ¿por qué? Porque la neumonía consolida un lóbulo. O sea, acuérdense que las neumonías no afectan a todo el pulmón, sino generalmente suelen afectar una parte, un lóbulo. Entonces, como lo consolida ese lóbulo, lo inflama, ese lóbulo, ¿no? Se inflama, se consolida, ¿no? Ese parénquima se condensa y cuando tú percutes, suena más mate, ¿ya? Entonces, la neumonía, ¿cómo es, chicos? Palpación, vibraciones vocales aumentadas. Y percusión, mate, mate, como la mesa, por ejemplo. Este no, ese es mate, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Los tumores, obviamente, porque son sólidos. El derrame pleural, porque es líquido, también es mate. En cambio, los timpánicos es el enfisema, el neumotórax y el EPOC. Todos estos de acá son timpanismo. Timpanismo, chicos. Muy bien, esto también les dejo para que lo revisen, ¿no? Estos cuadritos. Este cuadrito es lo mismo que hemos visto. Y esto es lo fisiológico. Lo fisiológico, ¿ya? ¿Cómo deberían ser? En el primer y tercer espacio intercostal, en el lado derecho,
sonoridad. Cuarto y quinto, mate, porque acá ya está el hígado, pues, ¿no? Estamos llegando al hígado ya, estamos en el lado derecho. Y en el izquierdo, primero y segundo, sonoridad. Tercer espacio intercostal, mate. ¿Por qué? Porque por ahí está el corazón, ¿no? Eso es importante. Muy bien, y acabamos con la auscultación, muchachos. Ya lo último. Sé que me he pasado un poquito, a ver. Con el tiempo, 1 hora y 33. Bueno, estamos bien, ¿no? 1 hora y 33. Va a ser 5 minutos más la clase, chicos. No se me cansen, por favor. Muy bien. A ver. Entonces, chicos, ya sabían las partes del estetoscopio, ¿no? Eso también es algo que me gusta enseñarles porque, bueno, pues no pueden hacer práctica, pero eso no significa que no se pueda aprender, ¿ya? Acá está. Esto de acá son las olivas. Las orejeras que le llaman, las olivas se llaman, chicos. Olivas. Estos son los auriculares, ¿no? Estos son los auriculares, el metal. Después viene la tubuladura. Tubuladura o manguera le llaman, ¿no? Pero tubuladura se llama. Tubuladura, ¿no? Tubuladura. Y finalmente viene el diafragma, que es la parte más grande, ¿no? El diafragma y la campana. La campana se usa para ruidos agudos, ¿no? Ruidos agudos. Por ejemplo, la estenosis laringea, ruidos laringios, ¿no? En cambio, el diafragma se usa para ruidos más ásperos, ruidos más graves, ¿ya? El diafragma. Listo. Muy importante. Entonces ya avanzamos, chicos. Esto es ya simplemente lo normal, que ya esto lo conocemos, ¿no? Por ejemplo, a nivel traqueal y bronquial, ¿no? Hay una respiración traqueal y bronquial, a nivel broncovesicular y a nivel vesicular, ¿no? Los pequeños, ruidos que deberíamos encontrar. ¿Dónde deberíamos encontrar ruidos, mejor dicho? Debajo del cartílago tiroides hay ruido. O sea, por acá. Supra e infraclavicular y supraesternal también hay ruidos, ¿no? Eso se llama respiración broncovesicular, o sea, de los bronquios. Y en las otras regiones, ¿qué respiración es? Vesicular, o sea, murmullo vesicular. Esto es alveolar, ¿no? El murmullo vesicular es de qué, chicos? Del alveolo. Entonces, acá lo están viendo. Miren, acá ven el ruido, o acá van a auscultar el ruido laringotraqueal, en esta regioncita, debajo del cartílago tiroides. En esta región pueden encontrar soplos laringotraqueales. Y en esta región, la respiración broncovesicular. Respiración broncovesicular. Esta es la parte posterior, por si acaso, ¿ah? Esta es la línea medio vertebral. Estas son las líneas paravertebrales, ¿no? Acá está la escápula, ¿ven? La escápula como un triángulo invertido. Escápula, ¿no? Y acá yo puedo auscultar la respiración broncovesicular. ¿Qué respiración es esa? La respiración de los bronquios, ¿no? Y el murmullo vesicular ya se ausculta en los mismos alveolos, ya es después. Muy bien, esto también para que lo sepan, ya está eso. Y ahora pasamos a los ruidos patológicos, ruidos agregados, chicos. Vamos a ir rápido nada más con los ruidos, porque esto ya, ya hemos hecho un pequeño adelanto. Si mal no recuerdo, hemos visto un video todavía sobre los ruidos agregados. Muy bien, rápidamente. Cuando hablamos de ruidos agregados de la vía aérea superior, o sea, laringe, se llama estridor. Cuando hablamos del árbol bronquial, o sea, los bronquios ya propiamente dichos, de la carina y los bronquios, ahí están los roncantes, que tienen que ver con bronquios, y los sibilantes. Sibilantes también tienen que ver con bronquios, los dos. Entonces, primera moraleja o primera conclusión. 1. Si es vía aérea superior, estridor. 2. Si es árbol bronquial, la patología, carina, bronquios principales, bronquios secundarios, ¿no? Terciarios, roncante o sibilante. Si es parénquima, o sea, parénquima me refiero a qué? A alveolo, es estertor. Estertor. Estertor seco o estertor húmedo. Ahora, los estertores también los van a encontrar como crepitantes, ¿ya? Hay una ligera diferencia entre estertor y crepitante. Hay una ligera diferencia, ¿ya? Algunos libros dicen estertor es lo mismo que crepitante, pero no. En realidad son cosas distintas, estertor con crepitante. Los estertores pueden ser secos
secos y húmedos. Los húmedos son de las neumonías, los secos son de las fibrosis. Seco, fibrosis, húmedo, neumonía. Y también está el soplo tubárico. ¿Ya? Soplo tubárico típico de la neumonía. Esto que voy a encerrar es pregunta de examen, que viene siempre. ¿Cómo vas a encontrar en una neumonía en la auscultación? Un estertor húmedo y un soplo tubárico. Basta que la pregunta te diga soplo tubárico, neumonía. ¿Ya? No olviden eso. Bueno, eso es de manera un poco ya manera más rápida para que responda la pregunta, ¿no? Pero lo ideal es analizar, chicos. No solamente vean una cosita que diga soplo tubárico, ya neumonía, y no leo la pregunta. Lean, analicen toda la pregunta y de ahí responden. Muy bien. ¿Qué más? En la pleura. En la pleura puedes auscultar roce pleural y soplo pleural. Muy importante. Entonces, todos estos ruidos que hemos visto van a dividirse en continuos y discontinuos. Continuos y discontinuos. Continuos se refieren a que son inspiratorios y expiratorios. O sea, cuando inspiro y cuando expiro se dan inspiratorios y expiratorios. Y los discontinuos son expiratorios generalmente. Inspiratorios y expiratorios, el estridor, los roncantes, sibilantes. Expiratorios, crepitantes, frotes pleurales. Muy bien. Entonces vamos a ver el primer ruido, el estridor o también llamado cornaje. El estridor. El estridor es un ruido áspero, es un ruido por una obstrucción de la vía respiratoria. El caso clínico clásico es aquel niño, por ejemplo, que se traga una canica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una canica que tiene una estenosis acá, ¿no? Una estenosis en la tráquea. Y hay un flujo turbulento, un flujo que se pierde la parte laminar. Acá están viendo un flujo laminar. Esto es un flujo turbulento. Aquí. Muy bien. Entonces es un tono, es un ruido de respiración fuerte, de tono alto y chillón, y que generalmente es inspiratorio, pero puede ser también expiratorio. O sea, entonces, estridor y cornaje es inspiratorio y expiratorio, cualquiera de los dos, pero más sobre todo inspiratorio. Y lo vamos a escuchar en un ratito, el estridor o cornaje. ¿Ya? Es importante eso que recuerden, ¿ya? No olviden. Y acá simplemente les dejo las causas, ¿no? Si es inspiratorio supraglótico, laringomalacia. Expiratorio en la tráquea, ¿no? Bifásico, puede ser por parálisis de las cuerdas vocales también. Bueno, bien, vamos a ir un poquito más rápido para acabar todo. Roncante. Roncante, chicos, ya saben que el roncante es bronquios, engrosamiento o edema de la mucosa. Por ejemplo, bronquitis o EPOC. Aquí están viendo. Muy importante. El roncante generalmente es expiratorio, más sobre todo expiratorio, es muy importante. Y está asociado con un aumento de secreción en las vías aéreas proximales, muy importante. Puede ser un roncante de tono alto o un roncante de tono bajo, dependiendo de los bronquios. Los pequeños son tono alto y los principales son tono bajo. Fija, recontra fija, chicos. Desaparece con la tos. Desaparece con la tos. Yo le digo al paciente, señor, tosa, ¿no? Y el paciente tose, tose. Y si el roncante desaparece, o sea, lo que yo creo que es un roncante, desaparece con la tos, efectivamente, era un roncante. No me equivoqué, era un roncante. Desaparece con la tos. Pero si no desaparece con la tos, probablemente sea un sibilante. ¿Ya? Probablemente sea un sibilante. Muy bien. Listo, sibilantes. Para escucharlos, ya vamos a ir al videito para escucharlos. Los sibilantes también son inspiratorios o expiratorios, cualquiera de los dos. Inspiratorios y expiratorios. Muy bien. Se producen por el paso de aire por una vía aérea estrecha. Por acá. Cuando pasa el aire por una vía aérea estrecha, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, cuando tengo sibilantes bilaterales, el asma, broncoespasmo o asma. Porque acuérdate que el asma no es que te da pues al pulmón derecho asma y al izquierdo, no. El asma te da a los dos. Por eso se llama bilateral. Si tienes sibilancia bilateral, es pues lo más probable sea un asma. Ahora, cuando es unilateral, sospechas de un tumor o sospechas de un cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque solo es en un lado.
¿Entienden? Solo es en un lado. Entonces, si solo es en un lado, yo no puedo sospechar en asma. No existe un asma que solo afecte un pulmón, chicos. ¿Ya? Eso es lo más importante. Crepitantes, para ya seguir avanzando. Los crepitantes ya son discontinuos. Los crepitantes generalmente se dan a la inspiración, en la última parte de la inspiración. La última parte de la inspiración. ¿Ya? Eso es muy importante. Es por un paso ininterrumpido de aire por las vías aéreas pequeñas del árbol respiratorio. Entonces, los crepitantes, chicos, van a hacer ruidos parecidos a frotar pelos, a frotar mechones de pelo, ¿no? Parecidos a frotar mechones de pelo, eso es un crepitante. El crepitante, acuérdate que es discontinuo, o sea, solo es inspiratorio. Es muy importante. Esto ya, de todas maneras, ya lo revisan, chicos. ¿Bien? Los crepitantes se auscultan mejor con boca abierta, eso es importante. Sí, súper cierto. Cuando tú le digas al paciente, señor, le voy a auscultar, dile, señor, que abra la boca, que respire por la boca. Porque si respira por la nariz, no entra muy bien el aire, ¿no? No llega muy bien el aire. Si respira por la boca, se ausculta mejor, ¿no? Se ausculta mejor cuando el paciente tiene la boca abierta. Muy importante. Por último, el frote pleural, ¿no? El frote pleural también que lo vamos a ver. Frote pleural. Aquí vamos a ver. Frote pleural. Muy bien. Y entonces, para acabar, el frote pleural, chicos, acuérdense que el frote pleural, lo normal es que la pleura, pues, esto es una pleura sana. Mira, cuando tienes una pleura inflamada, va a chocar la pleura visceral con la pleura parietal, roce, ¿no? Y eso va a producir, ¿no? ¿Qué cosa? Un sonido seco, áspero de tono grave, como frotar la palma de las manos sobre la oreja. Frota tus dos palmas sobre tu oreja. Y más o menos parecido a eso puede ser un frote pleural. Es inspiratorio y expiratorio, los dos. Indica pleuritis, inflamación de la pleura, y desaparece con la respiración. O sea, le dice, señor, deje de respirar, aguante la respiración, y yo aguanto, ¿no? Y le ausculta si desapareció, era un soplo pleural, era un soplo pleural, un frote pleural, ¿no? Frote, soplo pleural. Ahora, pero si no desaparece es otra cosa, ¿no? Muy importante. ¿Qué más? Transmisión de la voz, eso también lo vamos a ver en un videíto, chicos. ¿Qué significa cada uno de estos términos? Y por último, el reemplazo del murmullo vesicular. Los soplos. Los soplos, por ejemplo, soplo tubárico, soplo pleural, soplo cavernoso o también llamado soplo en O y el soplo anfórico. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, estos soplos van a resultar pues, de la transmisión del ruido laringotraqueal a zonas torácicas que normalmente debería auscultar murmullo vesicular, pero ya no voy a auscultar murmullo vesicular, voy a auscultar un ruido análogo que se produce soplando en una botella o, por ejemplo, soplando en una jarra. Eso es importante. Por ejemplo, el derrame pleural la parte con derrame pleural ya no va a tener murmullo vesicular, sino va a tener soplo pleural. Soplo pleural. Muy importante. ¿Y dónde lo vas a auscultar? Encima del nivel del derrame. Soplo cavernoso o cavitario, soplo en O. También le llaman soplo en O. ¿Y por qué le dicen soplo en O? Porque es como decir la palabra O. O, O, o no, seguro lo van a escuchar así. Bueno, espero que algún día lo escuchen. O yo tampoco lo he escuchado así directamente, pero el soplo cavitario en O te indica que el pulmón hay una cavidad, hay una caverna en el pulmón. ¿Ya? Eso es un soplo grave y expiratorio. Y por último, el soplo anfórico, neumotórax, ¿no? Soplo anfórico. Y no nos olvidemos del famoso soplo tubárico, ¿ah? El tubárico es el principal, que no se deben olvidar, que es de la neumonía, condensación pulmonar, neumonía. ¿Ya? Este soplo tubárico se va a dar, ¿por qué? Porque los alvéolos están ocupados de ¿qué? De secreción, ¿no? Y pues va a transmitir mejor el sonido. Como esos alvéolos están llenos de secreción, van a dar este ruido tipo soplo tubárico. Entonces, chicos, no se olviden. Soplo tubárico, neumonía. Soplo pleural, derrame pleural. Soplo cavernoso, ¿qué pienso? En una caverna, o sea, tuberculosis, hidatiosis. Soplo anfórico o metálico, neumotórax. ¿Ya? Eso es importante, chicos. Listo.
Listo, muchachos, yo sé que ha sido un poco pesado, de que tal vez les sea aburrido, no sé, quizás espero no haberlos aburrido. Trato de ser lo más didáctico posible y pues les voy a dejar con este videíto, ¿ya? Un ratito dura el video y les tomo asistencia, ¿no? O prefieren que les tome asistencia ya ahorita, tal vez algunos quieren retirarse ya. A ver chicos, un ratito, Ya, rápidamente lo que voy a hacer es les voy a tomar foto a los que están en la clase, ¿ya? Y cosa que con eso ya podemos ver el video rápidamente. Chicos, ¿cómo está la clase? Un poco pesada, ¿no? No sé cómo lo han sentido. No estuvo tan larga como antes. Julio, para que nos tomes foto, ¿tenemos que activar la cámara o no? Mm, no es necesario. Ah, A ya. ver. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya chicos, a ver, yo les voy llamando y ustedes me van diciendo, ¿ya? A ver, mejor vamos a hacer esto. Ya, a ver, Ya, Brenda Mercedes, ¿estás ahí? Brenda Quispe. Presente. Sí. Sí, a ver, a los que llamo van prendiendo su cámara, ¿ya? Por favor. Para ir, Julio, disculpa que no puedo prender la cámara ahorita. Ah, ya. Ok, está bien. Ya. Registrada Brenda Mercedes. Listo. Caroline Valdera, ¿está presente? Si puede prender su cámara. Sí, presente. Ya. Ok. No te veo, Caroline. ¿Puedes prender tu cámara? O bueno, a ver. Ya, chicos, traten de que yo les llamo, prendan su cámara, ¿ya? Para que vayan presente. Charlotte Carrasco, ¿sí estás? Sí, aquí presente. Ya, muy bien. Cielo Enciso. ¿Sí está presente, Sí, Cielo? estoy. Sí. Ahorita voy a activar mi cámara. Muy bien. Ya, ¿qué tal, Cielo? Hola. Nos vamos conociendo poco a poco todo. A ver, Daneri Lora. Ella asistió toda la clase con cámara. Muy bien, Daneri. Darla Tasaiko. Darla. Presente, Julio. Delegada. Ahí está. La cámara, claro. La delegada tiene que estar con cámara, pues, ¿qué pasa? A ver, No, es que tuve problemas con mi cámara al inicio y he estado en serio durante esta ya. hora arreglándola y ya la otra sí estoy con cámara. Ya, no te preocupes. Listo. Ya, está bien. Muy bien. Enaradi, ¿estás ahí? Sí. Ya, Enaradi. A ver, si pudieras poner tu cámara, quizás, ¿podría ser? A ver, ¿se ve? Sí, se ve. ¿Qué tal, Enaradi? Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Todos prendan su cámara, chicos. Ya, a ver. Francesca Durant, ¿estás ahí? Sí, presente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Normal, prenda su cámara. Alguien está en confianza. A ver, Grizzly Castillo. Tímida. Presente. Disculpa, no puedo prender mi cámara. Ah, ya, bueno, Se ya, no ve mal importa. Ya, no hay problema. A ver, Early González. Presente, Julio. Hola. A ver, Early, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ormecinda Pereira. A ver, Presente. ya, muy bien, Ormecinda. ¿Puedes prender tu cámara? No. Mi cámara está malograda. Ah, ya. Ok, se entiende. Ya, chicos, chicas. Carla Carrasco. ¿Estás ahí? Creo que no. Bueno, a ver. ¿Nos escuchas, Carla? ¿Carrasco? Carla Valeria. A ver, Leslie Salazar. Leslie Salazar. Luciana Rivas Plata. Presente. Ya, ok. Muy bien, Luciana. Hola, ¿qué tal? María Villarreal. Hola Julio, presente. Ahí ya. ¿Qué tal? Hola, María. Hola, ¿qué tal? Muy bien. María Elena Tipula.
Presente. Muy bien. Julio, Muy bien. Julio, ¿me escuchas? Sí, ¿quién está hablando? Carla Ay, Carrasco. Julio, soy Carla. Sí. Sí, ¿y me Eh, escuchas? Ay, lo que pasa es que mi red está mal. Ya. ok, ¿podrías prender tu cámara normal? Perfecto. Pues, sí. Me agarro ya. Prende normal, y hemos prendido todos igual ya. Ah, ya. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, Carla? Muy bien. Ya, tienen que olvidarse del roche, pues. Tienen que olvidarse del roche. Ya saben que Que si se prendemos graba y como va cámara. a YouTube. Ah, bueno, también, ¿no? Pero los van a ver sus compañeros, ¿no? De su promoción. Bueno, van a ser famosos. A ver. María Quiroz, ¿estás ahí? María. Presente. Muy bien. Muy bien, María. Muy bien. Muy bien con la cámara. De María Fernanda Nicole. ¿Se encuentra? Sí, ella. Hola, ¿qué tal? Muy bien. A ver, Moisés. ¿Estás ahí también, Moisés? Sí, Julio, hola. Ya. Ya, muy bien, Moisés. Muy bien. Muy bien con la cámara. Sara Lucianes, sí, ya está la cámara prendida. Ujú, muy bien. Presente, Julio. Ya. Y Wendy Salazar, ¿no? Wendy Salazar. ¿Se encuentra Wendy? Presente. Ya, muy bien, Wendy. Listo. Ya, si se van dando cuenta, poco a poco vamos perdiendo el hábito de no prender la cámara, chicos. Yo solamente les daría ese consejo de que en sus reuniones con sus profesores traten de prender la cámara porque ayuda un poquito a estar más conectados que quizás solo con vos, ¿ya? Por ejemplo, yo la verdad me costaba, ¿no? Porque antes, cuando, o sea, esto no es mi primer ciclo enseñándoles medicina, sino que yo enseñaba ya antes y pues era pues sin cámara apagada, pero el programa, nos dijeron en el programa pues que lo mejor es cámara prendida y pues yo les diría como experiencia personal que ha ayudado bastante. Así que si es que pueden pueden prender su cámara, poner un filtro quizás, ¿no? Para cuidar su privacidad, ¿no? Y pues es lo mejor, ¿ya? Entonces es un consejo simplemente de amigo. Muy bien. Entonces ya, entonces vamos a ponerles este video. A ver, un ratito antes que se vayan, les voy a tomar foto a los que han entrado. Solo a los nombres, así que normal, no se preocupen si van a salir la cámara. Ya, para la asistencia. Hoy día entraron solo 22. Bueno, no son muchos, pero creo que son la mitad. Pero me hubiera gustado que entren más, chicos, porque ya saben que hoy día hemos hecho, bueno, el tema de hoy ha sido súper básico para ustedes, súper importante porque es examen físico, historia clínica, es semiología pura, ¿no? Los temas que vamos a ver después son un poquito ya más fisiopatológicos, ¿no? Más de medicina interna, no son tanto de semiología. Ustedes ya saben que la medicina interna va de la mano con la semiología. El que sabe semiología va a saber bien medicina interna o medicina 2, que lo van a ver seguro el próximo ciclo. Muy bien. Entonces, ya para despedirnos, les voy a dejar con este videito, que espero que les ayude, ¿no? Ya que no podemos ver pacientes en realidad, hay que encontrarle sentido. Les voy a poner este video, ¿ya? A ver. Este videito ya lo hemos visto, ya lo hemos escuchado, pero para que se les quede, les vamos a repetir rápidamente. Crepitantes son la consecuencia. Los crepitantes son la consecuencia de la presencia de líquido en los alveolos. De este modo, cada vez que la persona inhala, ese aire que ingresa al alveolo remueve el líquido que se encuentra dentro, provocando un sonido que podría ser similar al de un vaso con agua, en donde ingreso un sorbete y soplo, creando un burbujeo, pero también puede sonar como el sonido de pisar hojas secas, tal cual como se escucha en este momento. O también, por ejemplo, se puede describir como el arrugar un papel o el frotar en los cabellos. Este sonido crepitante suele aparecer durante el final de la inspiración, aunque en algunos casos también puede aparecer durante la expiración. Pero su presencia va a indicarme directamente que va a haber un líquido que puede ser agua, puede ser pus o puede ser sangre.
¿Cómo me puedo dar cuenta de esto a nivel clínico? En este caso, deben saber que una herramienta importante va a ser el esputo que elimine la persona, en caso de que esté eliminando esputo. Si el esputo, por ejemplo, es blanquecino o mucoide, pensaremos entonces en que la causa del crepitante podría ser una insuficiencia ventricular izquierda, pero también puede ser un enfisema pulmonar. ¿Cómo puedo diferenciar uno de otro? Bueno, es importante saber que la presencia de crepitantes ante un fallo ventricular izquierdo se debe a un aumento en las presiones pulmonares venosas, lo que conlleva a un edema de pulmón o una congestión pulmonar. Como el ventrículo izquierdo bombea la sangre que proviene de ambos pulmones, un problema a nivel de este ventrículo izquierdo provocará entonces una congestión en ambos pulmones, comenzando por las bases. Por lo tanto, que un paciente me presente crepitantes en ambas bases pulmonares me hace pensar en un paciente con un fallo cardíaco izquierdo. En caso de que el esputo sea purulento, pensaremos en procesos infecciosos, como por ejemplo en neumonía o en bronquiectasias. Y por último, si lo que presenta la persona es un esputo sanguinolento, pensaremos entonces en las principales causas de hemóptisis, como son la tuberculosis pulmonar, el cáncer de pulmón, el embolismo pulmonar y las bronquiectasias. Los sibilantes son una consecuencia del broncoespasmo. En este caso, una luz bronquial disminuida provoca una mayor turbulencia en el aire que pasa a través de él, provocando el sonido similar a un silbido, como se puede apreciar. El sibilante también se puede a veces apreciar como un quejido o como un sonido agudo, y generalmente aparece durante la expiración. Las causas van a depender del tipo de sibilante, teniendo como principales variantes el sibilante monofónico y el polifónico. El monofónico, como se puede apreciar, consiste en la presencia de un sonido o un sibilante en un solo tono. Esto me sugiere entonces que el broncoespasmo está ocurriendo a nivel de un solo bronquio, y por lo tanto pensaré en un proceso tal vez maligno, como un tumor en un bronquio. Ahora, si lo que presento es un sibilante polifónico, como se escucha aquí, eso me sugiere entonces que tengo diferentes bronquios con una reducción de su luz, por lo que pensaré entonces en un broncoespasmo generalizado, como el asma alérgico, EPOC, bronquiolitis o reacciones alérgicas de por sí. El ronco se debe a la consecuencia de secreción bronquial abundante en la luz del bronquio. Este se puede auscultar como un sonido grosero que podría asemejarse al del crepitante, pero que puede aparecer tanto en inspiración como en expiración y que de forma característica desaparece cuando se pide al paciente que tose. Al encontrar un roncus, entonces, debemos pensar en patologías que aumentan la secreción dentro del bronquio, como el asma alérgica, la bronquitis crónica, la bronconeumonía, tuberculosis pulmonar, las bronquiectasias y la reacción alérgica. El estridor aparece como consecuencia de la obstrucción de las vías aéreas mayores y se ausculta principalmente a nivel del esternón y la tráquea, percibiéndose como un sonido agudo de tono alto y que suele aparecer como consecuencia de un cuerpo extraño o una compresión de las vías aéreas mayores, ya sea como un cáncer bronquial, una epiglotitis, una tosferina o un Krupp. En esta imagen se muestra una broncoscopía a nivel de la tráquea, en donde esta aparente masa de crecimiento intrabronquial está reduciendo bastante la luz del bronquio. El frote pleural aparece como consecuencia de la fricción entre ambas pleuras cuando están inflamadas. Por lo tanto, es un hallazgo que suele acompañarse de dolor pleurítico en el interrogatorio y que se ausculta como un ruido similar al de un roncus, pero que no desaparece cuando el paciente tose, apareciendo también tanto en inspiración como en la expiración. Deberá pensarse en frote pericárdico cuando este ruido persista mientras el paciente sostiene la respiración. Deberá entonces, ante su presencia, pensarse en patologías como pleuritis, neumonía o embolismo pulmonar. Estas últimas dos siendo patologías en donde, aunque la inflamación ocurre a nivel del parénquima, en el caso donde la inflamación se transmite desde el parénquima hacia la pleura, va a provocar la irritación de las pleuras y por lo tanto la aparición de un frote pleural. O sea, eso se llama ¿cómo se llama? La paquipleuritis. La paquipleuritis o la paquineumonía es una neumonía que ya llega y rompe bueno, o sea, está en el parénquima, en los alvéolos, y ya empieza a atacar la pleura. Entonces, esa es la paquipleuritis, una inflamación pleural, pero por una inflamación parenquimal previa, ¿ya? Entonces, esa patología también es muy importante y no olviden del frote pleural. Frote pleural. Ahora, le llaman frémito, ¿no? Es cuando lo palpas.
Cuando lo palpas, frémito, ¿no? Frémito. Pero cuando lo auscultas se llama más frote. Frote es cuando auscultas, pero cuando tú palpas algo y sientes ese frote, eso se llama frémito. Muy bien. Entonces, chicos, chicas, creo que ya la mayoría son chicas, no han entrado muchos chicos. Muy bien, Moisés, aquí estás acá, a ver, los otros chicos tienen que entrar. Pero ya bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Me despido y pues les deseo la